que 65 años ya es demasiado tarde. No, la respuesta corta es No, que hombre, no es viendo esta demasiado tarde. anécdota, desde luego que no. O sea, que si tú haces ejercicio de fuerza y luego tienes una caída y una rotura de cadera, que creo que es una de las causas más comunes para que una persona se pierda un poco de autonomía, Mm, si tú has hecho ejercicio antes, puedes prevenir esto y mm, puedes recuperarte con mayor facilidad. Hace unos años la Comisión Europea publicó un documento donde incluía a las personas de a partir de 45 años y hasta más de 60 como miembros de la Silver Economy. Lo digo porque a lo mejor hasta ahora te estabas incluyendo en la generación X o en la generación Boomer y debes saber que ha nacido un nuevo concepto, que se está cambiando y que está teniendo en cuenta aspectos más económicos, además de culturales. Estas dos generaciones se están incluyendo en la nueva generación Silver. Y de esto va este nuevo podcast. Ahora sí, el podcast que habla de la generación que está redefiniendo lo que significa cumplir años. Más libre, más activa, con más tiempo para cuidarse, aprender, viajar y disfrutar. Hoy estamos con Lluís Busquets, que nos va a hablar sobre fisioterapia y vida activa, sobre la importancia de la autonomía y cómo mantenerla a partir de los 50 y de los 60, y de decisiones físicas que marcan la diferencia para vivir con mayor calidad de vida. Buenos días, Lluís, bienvenido ahora sí. Buenos días, muchas gracias por Muchas gracias recibirme. a ti. Cuéntame a qué te dedicas. Yo trabajo como fisioterapeuta en Ujú. residencia para gente mayor y después también pues trabajo con pacientes ¿Y privados cómo también. empezaste a decantarte por la fisioterapia? Pues yo empecé a decantarme por la fisioterapia porque veía en mi casa, mi madre pues tenía por supuesto sus padres, personas mayores que se fueron deteriorando, tenían deterioro cognitivo aparte y claro, pues a nivel físico, a nivel, a nivel cognitivo, pues es un proceso realmente duro y entonces a partir de ahí yo, claro, por aquel entonces pues sabía nada sobre el tema, eh, podía ayudar muy poco. Y eso fue una de las cosas que me hizo pensar, mm, a mí eso me interesa bastante y me gustaría pues poder trabajar de esto, porque al final también es verdad que, ah, vale, si las personas de 20, 25, 30, que es gente joven, que dices, "Va, más que menos pues puedo hacer deporte, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro". Cambio, hay muchas personas más mayores que mm, a partir de cierta edad, pues como que se encuentran más limitadas y realmente muchas piensan que, ostras, ya es el final o no saben por dónde empezar o cómo hacemos para poder mejorar o para poder mantener una calidad de vida y para poderse mantener activos. En ese sentido, pues fue un Vale, poco por o sea aquí que la desde el cosa. principio ya sabías que te querías dedicar a la fisioterapia dedicada al público Silver. ¿Y hay algo que te haya sorprendido de este trabajo? ¿Algo que hayas descubierto que no te esperabas? Algo que he descubierto y que no me esperaba. Claro, sí que es verdad que, sobre todo eso, que lo que te comentaba, que muchas veces se piensa, ¿no? Se ve que, ostras, ya tengo 60 años, pues ya está, ya no podemos hacer nada más. Y no, pues resulta que sí, que hay ciertos protocolos, pues se puede trabajar de forma específica y realmente se puede seguir mejorando aún teniendo eso, De 60, hecho, 70, 80 la años. generación Silver actual yo creo que está empezando a cuidarse a los 60 años cuando dicen, ya he acabado de cuidar a mis hijos o de ayudarles, puedo dedicarme a mí y ya ahora tengo tiempo para dedicarme a mí, para mejorar físicamente. Ujú. Muy bien, pues háblame de tus redes sociales. ¿En qué redes sociales puede encontrarte la gente? Sí, yo estoy en Instagram, Facebook, TikTok, Threads, LinkedIn Muy y bien, y YouTube. entonces te pueden encontrar como Lluís Busquets. Sí, todos Ok, el mismo ¿y handle. cómo se te empezó a ocurrir, o sea, cómo se te ocurrió empezar a grabar? Pues yo, por ejemplo, escucho bastante podcast y escuché a un chico, bueno, un chico de Estados Unidos que, entre otras cosas, tiene una empresa de marketing y él decía, ostras, tenemos la posibilidad ahora mismo que realmente nunca ha existido esto, ¿no? Que dices, antes si tú querías hacer algún tipo de publicidad o tenías algo que aportar y lo querías hacer, vale, sí, podías ir a la radio, pero cuesta dinero. Puedes hacer anuncios de televisión, pero cuestan dinero. Puedes colgar carteles publicitarios en la calle, pero cuestan dinero. En cambio, ahora mismo es que, que estamos en un momento en que las redes sociales, evidentemente, después, si tú quieres, puedes pagar, pero que para publicar nadie te cobra nada. Tú te descargas una aplicación, grabas tus vídeos, enseñas o hablas sobre
tu área de conocimiento y es una cosa que es completamente gratis. Entonces, de esta forma, yo creo que al final yo en mi trabajo pues puedo ayudar, pero a ciertas personas, tengo a residentes y tengo a privados, pero comparado con toda la gente que hay en redes sociales en ese caso, claro, llegas a muy poca gente. Usando este medio es una forma de ayudar a muchas personas que igual están perdidas, no saben qué hacer y, y me pareció una forma muy interesante de eso, de poder ayudar, poder aportar Muy bien. en ese sentido. ¿Y tienes un plan de contenido o vas creando según lo que vas viendo en tu día a día? Según lo que voy viendo en mi día a día y después, claro, yo por ejemplo tengo TDAH, entonces mi cerebro a veces piensa mucho, entonces se me ocurre esto, pues vale, lo pongo aquí, tengo un Excel en donde, porque claro, al final, o sea, no puedo grabar todo porque lleva un tiempo, pues es un proceso, grabas, editas, lleva tiempo. Entonces, pues yo lo que no me da tiempo, pues lo tengo guardado y en mi Excel y allí pues digo, pues mira, pues hoy podemos hacer contenido sobre esto, contenido sobre lo otro. Prácticamente todos los días, publico prácticamente todos los días, pero no es una cosa que digas, mm, llego a, llega el lunes y digo, vale, pues hoy vamos a hacer esto y el martes vamos a hacer lo otro y el miércoles vamos, no, o sea, yo el día que me levanto y digo, vale, pues hoy podemos grabar esto o después lo que comentas, si yo he visto alguna cosa en la residencia que me llama la atención o estoy trabajando con una persona en concreto y digo, ostras, pues esto puede ser interesante, pues también pues trato de grabarlo ¿Y dedicas y de mucho tiempo compartirlo. a grabar y a editar? Sí, dedico, claro, ahora mismo todo lo que no es mi trabajo, por ejemplo, yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana hasta la 1, por la tarde tengo más privados y el tiempo que no es trabajar de forma presencial con personas o en la residencia o con privados, el resto del tiempo es Ujú. grabar Sí, y porque es que editar. mucha gente dice, no, es que ese influencer no hace nada, pero es que pensar, grabar y editar lleva su tiempo también. Sí, sí, parece que no, porque al final un clip, ¿no? Un reel que son 15 segundos, 20 segundos, 45, que dices, vale, sí, son 45 segundos, pero tienes que montar esto, tienes que montar lo otro. Si aquí te equivocas, cortas esto, lo montas de esta forma, lo montas de la otra, tratas de ajustar tiempos. Después, si le quieres añadir algún tipo de música, alguna cosa, pues claro, al final, o sea, es una cosa que dices, vale, sí, son 15 segundos, pero a mí me lleva editar, grabar y 3 horas Claro, para un vídeo, como quien dice. Entonces, claro, sí que es verdad muy que bien. es eso. ¿Y dónde te puede encontrar la gente para hacer las consultas privadas? ¿En qué ciudad estás? En Barcelona. Yo en Barcelona, ¿Y te pueden contactar a través de tus redes sociales si alguien quisiera ir a verte? Muy bien. sí. Vale, pues vamos a hablar ahora de autonomía, independencia y calidad de vida. Cuéntame qué es la independencia en un adulto desde el punto de vista de la fisioterapia. Desde el punto de vista de la fisioterapia, la independencia es poder levantarte solo, poder hacer lo que viene siendo tu vida, al fin y al cabo, poder subir escaleras, poder bajar escaleras, mantener esta fuerza en las piernas que te permita hacer todo esto. Personas que pues tienen movilidad reducida en los hombros, por ejemplo, pues tratar de eso, pues trabajamos movilidad, trabajamos fuerza, podemos hacerlo de forma pasiva, con bandas elásticas y básicamente eso, pues mantener las capacidades del día a día y que la persona pueda seguir haciendo su vida O sea, que de una forma persona normal. que a lo mejor tiene más dificultades para moverse pueda vivir sola, cumplir lo básico del día a día. Me ha ido esto. Perdón, ¿eh? Vale, la pérdida de autonomía es un momento peligroso y resulta evidente que los Silver lo saben perfectamente porque están a tope para no llegar a ese momento, están trabajando para precisamente no perder su autonomía y ser independientes el máximo tiempo posible. ¿Dirías que el público mayor de 50 años es mayoritario en fisioterapia o qué rango de edad notas que se encuentra entre tu público? Claro, por el trabajo en residencia, por ejemplo, pues al final es gente más mayor. La persona más joven que yo tengo tiene 76, la más mayor 103. Pero sí, a partir de, o sea, fuera de lo que es el residencia, sí que es verdad que cada vez más personas de esto, 50, 55 años, entienden de la importancia de cuidarse, realizar algún tipo de deporte para poder llegar a más mayores a la edad de Ujú. residencia, como quien dice, pues ¿Tú de la tienes mejor forma contactos posible. con los hijos, por ejemplo, de las personas que están en tu residencia? ¿Tienes contacto directo con ellos?
Sí, y ellos a veces te piden algún consejo para ellos mantenerse o aprenden de lo que tú les haces a sus padres, a sus familiares. Sí, hay gente que sí que pregunta, por ejemplo, y comentan eso, comentan, ostras, pues tú trabajas de fisio y tienes ciertas nociones de a la hora de cuidarse, a la hora, y aparte que muchas veces pues, los padres mismos pues les cuentan, ostras, pues no, hacemos esto, hacemos lo otro. Nosotros en mi residencia pues sí que realizamos trabajo de fuerza, por supuesto adaptado a la edad de cada persona y a las capacidades, pero teniendo en cuenta eso, pues sí que hay hijos que, bueno, pues vienen y te comentan, ostras, Luis, yo para poder mantenerme mejor o para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Es mejor esto? ¿Es mejor lo otro? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido, pues, doy consejos a los hijos y para ¿Y los cómo hijos. puede una persona mayor de 50 años mantener su autonomía? ¿Cuáles serían las pequeñas decisiones que marcarían la diferencia entre envejecer activo o perder autonomía antes de tiempo? Al final, también lo principal, el trabajo de fuerza. Hay mucha gente, ¿no?, que dice, bueno, es que yo ya salgo a andar, o yo ya voy en bicicleta, o yo ya hago, depende de qué actividad, y yo voy a jugar al tenis, o lo que sea. Todas estas actividades son geniales y están muy, muy bien, pero al final lo que marca que la persona pueda seguir haciendo su vida y pueda seguir manteniendo autonomía será, sobre todo, la fuerza en las piernas. Al final, si una persona no puede levantarse de la silla, en ese sentido ya estás muy, muy limitado, porque si estás viviendo solo o estás viviendo sola, en el momento en que no puedes levantarte, en el momento en que no puedes subir, bajar escalones, por ejemplo, ya no, si tienes que, para salir de tu casa, tienes que bajar 3 escalones y subir 3 escalones y no tienes fuerza suficiente en las piernas como para hacerlo, ya estás muy limitado. Estás, básicamente, solo puedes estar por casa. Si no es que alguien te ayuda. Muy bien, o sea, entrenar fuerza es tu consejo. Muy bien. Vale, pues un momentito porque esta pregunta es igual. Vale, imagínate que alguien está esperando a jubilarse para decir, ahora sí, ahora es el momento de centrarme en mí, que de ahí viene nuestro nombre, por cierto, del momento en el que una persona decide que ha llegado el momento de cuidarse, de retomar las cosas que ha ido posponiendo para mejorar su calidad de vida. ¿Dirías que alguien de 65, de 75 está a tiempo de ponerse en ello? Desde mi punto de vista, están más que a tiempo. De hecho, yo tengo a una residente que, bueno, ahora hace unos meses ya, pues se rompió la cadera y de hecho es la residente más mayor que tenemos, que tiene 103, y esta persona, pues, yo no sé, no, y está, y de unido lo bien que está, por la edad que tiene. Pero que, claro, pues, y que, de hecho, su hija me preguntaba, Luis, ¿tú crees que mi madre va a volver a andar? Claro, teniendo en cuenta cómo estaba antes de la caída y de la fractura, yo le dije, hombre, yo no te puedo asegurar al 100% que sí, porque al final estos procesos pues, varían mucho de persona a persona, pero teniendo en cuenta su forma física anterior, yo le dije, yo estoy bastante convencido de que sí, de que podemos recuperar y podemos conseguir que vuelva a andar. Y realmente sí, esta persona, pues, después de la fractura, pues hicimos fisioterapia, aparte va conmigo, venía un fisio de la Seguridad Social también a la residencia, 2 días por semana, entonces yo me coordiné con él, hablamos, dijimos, vale, pues si tú haces esto, yo hago lo otro, y si tú vienes este día, pues yo voy otro día, y entre los dos, pues conseguimos de que esta persona, pues pudiera volver a andar. Entonces, No, 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 continúa. sí, dime. No, pues que eso, que al final, si una persona cree que, oh, es que 65 años ya es demasiado tarde, no, la respuesta corta es No, que hombre, no es viendo demasiado esta tarde. anécdota, desde luego que no. O sea que si tú estás haciendo, si tú haces ejercicio de fuerza y luego tienes una caída y una rotura de cadera, que creo que es una de las causas más comunes para que una persona se pierda un poco de autonomía, Mm, si tú has hecho ejercicio antes, puedes prevenir esto y mm, puedes recuperarte con mayor facilidad. exactamente. Y realmente eso, o sea, tener fuerza, por ejemplo, cuando eres más joven o tener más masa muscular cuando eres más joven también, a nivel de esto, a nivel de una caída, una enfermedad que dices, ostras, es que me he enfermado y he tenido que estar un mes en el hospital, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo, pues claro, no puedes entrenar, no puedes trabajar la fuerza, pero si tu reserva a nivel de masa muscular ya es mayor, pues claro, al final sí que perderás algo, pero claro, no es comparable tampoco a lo que pierde o donde se queda una persona que nunca había trabajado antes o nunca había entrenado la fuerza antes, porque al fin y al cabo, pues si tienes un nivel de masa muscular muy, muy bajo, de este periodo de inactividad,
vas a terminar de perderlo todo. Entonces, en cambio, una persona que realmente ha ido entrenando fuerza, ha ido trabajando, en ese sentido, pues, vale, sí, va a perder algo, pero que después, a la hora de recuperarlo, es mucho más rápido el recuperarlo si ya habías entrenado antes y aparte, pues que durante el proceso de inactividad, pues sí vas a perder, pero aún así, pues bueno, puedes mantener buena parte O sea, de la tienes fuerza como y del tono. reservas para ese momento. Yo trabajo Sí, con exacto. profesionales que tratan el vértigo y lo que me dicen es, para mí lo más importante es que mi paciente sea autónomo. Entonces hacen rehabilitación y lo único que buscan es que no pierda su independencia, porque para ellos eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo influiría la falta de autonomía o de independencia en un paciente? A nivel también psicológico. A nivel también psicológico, am, claro, ¿cómo influiría? Sí, ¿cómo Perdona, ¿puedes influiría la repetir falta de la pregunta? independencia o de autonomía en una persona? Cuando una persona va dejando de ser autónomo, de ser independiente, no puede salir a la calle, ¿cómo les afecta esto mentalmente? Claro, claro, yo creo que a nivel de la mente, por ejemplo, en ese sentido, sí que es verdad que el ir viendo que antes eras capaz de hacer y ahora lo eres menos y cada vez lo eres menos, pues sí que es verdad que afecta muy negativamente y que sí que yo tengo sobre todo residentes, pues que me comentan eso, me comentan es que antes mira lo que podía hacer y ahora mira lo que puedo hacer. O lo típico, ¿no? Que es que no valgo para nada. Cosas de estas que dices, vale, claro, eso sí que es verdad que pasa mucho en esos casos que dices, claro, la persona estaba acostumbrada a salir a la calle, salir a comprar el pan, se iba de paseo, podía hacer toda su vida y ahora, pues claro, hemos perdido mm, parte de su vida. Entonces, claro, en ese sentido, pues sí que a nivel de, a nivel anímico, a nivel Afecta. emocional, pues sí que es algo importante y que afecta bastante. ¿Qué crees que es más dañino, dejar de tener la mente activa en nuevos proyectos o no hacer ejercicio? Dejar de tener la mente activa en los proyectos. Yo creo que es algo que es como que también va un poco relacionado, ¿no? Al final, o sea, es como que si tú haces ejercicio, estás más activo, seguramente estás menos cansado, tienes más fuerza, tienes más ganas de hacer cosas, entonces es como que a la hora de hacer nuevos proyectos o de seguir manteniendo los que ya tienes, pues es mucho más fácil si a nivel físico estás bien que no si a nivel físico pues no haces ningún tipo de deporte, ya independientemente de que sea de fuerza o no, pero en ese caso yo creo que eso, que es algo que va bastante relacionado Y una cosa con la además, otra. hacer ejercicio también mantiene activo el cerebro, ¿no? El hecho de andar, el hecho de tener sincronización, de tener fuerza, también estás enviando estímulos. Sí, exactamente. Es eso, que al final, o sea, una cosa ayuda a la otra. El hecho de realizar actividad física, el hecho de moverte más, estimula al cerebro, también a nivel de ansiedad, a nivel de reducción de estrés, en ese sentido también ayuda. Yo creo que es importante. ¿Has oído hablar de la jubilopatía? Se dice que la jubilación es un factor de riesgo para la depresión, ya que mucha gente siente, siente una pérdida de identidad cuando deja de trabajar y empieza a experimentar apatía y estrés. ¿Crees que es posible prepararse para prevenir esa apatía desde el ejercicio físico? Yo creo que sí es posible y que al final es eso, o sea, actividad física, pues un poco relacionado con la pregunta anterior, que al final, pues bueno, si estás más activo, pues seguramente tendrás más ganas de hacer otras cosas y entonces será mucho más fácil que encuentres nuevos proyectos, porque sí que es verdad que yo por lo menos veo a mucha gente que en el momento en que se jubilan es como que ellos la cosa que más les Ujú. realizaba, pues era su trabajo. Y entonces, claro, en el momento en que lo pierden, es como que dices, ostras, ¿ahora qué hago? Hay mucha gente, por ejemplo, que, no, que después pues, se apuntan a gimnasia, se apuntan al aquagym o se apuntan a memoria o a hacer tienen varios proyectos que hacer, pero hay otras personas pues que no saben exactamente cómo hacerlo o cómo afrontar este proceso. Entonces, en ese Muy sentido, bien. yo creo que ¿Y sí. hay ejercicios que trabajen el cuerpo y el cerebro al mismo tiempo? Sí, hay ejercicios que trabajan el cuerpo y el cerebro al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros a nivel de residencia, yo cuando hacemos actividades en grupo, ejercicio, no sé, mano a hombro contrario, por ejemplo. Y solo esto, el gesto este, por ejemplo, pues ya estás trabajando la mente y el cuerpo. Por otra parte, cuando estamos haciendo las actividades, pues yo en lugar de contar las repeticiones, las cuentan ellos siempre. Claro, yo les hago, pues contamos de dos en dos
o contamos, en lugar de hacia adelante, pues contamos hacia atrás, o mientras estamos haciendo el ejercicio, pues, decimos nombre de animales, nombre de personas, nombre de ciudad, cosas de estas que dices, vale, estamos haciendo un ejercicio, pero aparte, pues estamos estimulando el cerebro a la vez. O realizar, por ejemplo, pues otro ejercicio que hacemos, eso ya con un grupo, por ejemplo, que, porque tengo dos grupos, uno que de personas que son un poco menos autónomas, uno de personas que ya son más autónomas, que andan solas, que se pueden estar un tiempo de pie. Y aquí, por ejemplo, pues hacemos, vale, andamos durante unos cuantos pasos y cuando yo digo stop, es mirar hacia un lado y hacia otro, por ejemplo. Pues todas estas cosas, pues sí que hacen que pues tanto el cuerpo como la mente esté trabajando porque al final tienes que estar a andar, tienes que estar atento a cuando yo vaya a decir stop, atento a pues mirar a un lado, mirar a otro, porque este también es un factor bastante importante a nivel de caídas, sobre todo, pues el Ujú, girar, por ejemplo, o alguien me dice alguna cosa, yo estoy andando, alguien me dice algo, yo me giro y me caigo, porque ujú. ya pierdo pie, tengo que estar por demasiadas cosas a la vez y hay mucha gente a quien le cuesta esto, entonces entrenar estas Muy bien. cosas también es Y para importante. un público, Silvia, un poco más joven, el gimnasio, por ejemplo, ¿qué actividades podrían encontrar que ejercitaran cuerpo y cerebro a la vez? Más Para autónoma. gente que pudiera entrenar para gente más autónoma. Claro, para gente más autónoma, Por ejemplo, bailes o algo que te ayude a mantener la atención, la memoria. ¿ves? Pues sí, mira, lo que me has comentado pues seguramente una de las mejores opciones. Al final, todo lo que te haga eso, que el estar activo y aparte tener que mantenerte alerta a algún estímulo, a alguna señal, por ejemplo, pues todo esto sí que es verdad que en ese sentido te va a ¿Y qué ayudar. impacto tiene la coordinación en la salud cognitiva? Impacto de... no sé, esto sí que es importante porque al final es eso que cuando tú estás andando, estás haciendo cualquier tipo de actividad, a la hora de coordinar el movimiento, pues estás trabajando una cosa, algo físico y aparte, pues que tienes que estar atento, pues todo esto sí que te influye positivamente a la hora de estimular la salud cognitiva y de mejorar la coordinación ¿Qué a la vez. decisiones físicas del día a día empiezan a marcar la diferencia a partir de los 55? Cosas que puedan hacer en el día a día que puedan ayudarles a marcar la diferencia a largo plazo. De eso, por ejemplo, pues hablo más por experiencia que por expertise, pero el dormir bien, la buena alimentación, sobre todo a nivel de esto, a nivel de Ujú. suficiente ingesta de proteína, porque es algo que la mayoría de personas, bueno, yo por lo menos con la gente a la que veo yo, por ejemplo, pues es eso, que al final su alimentación es bastante alta en hidratos de carbono en general, pero proteína bastante poca. Entonces, en ese sentido, pues sí que es verdad que se debería priorizar eso, meter proteína en cada una de las comidas. Eso, por ejemplo, pues por la mañana, pues en lugar de galletas y magdalenas y cosas de estas, pues comer un puñado de frutos secos y comer un poco de pavo. Pues a la hora de la comida, pues comer caldo, a la hora de la cena, pues comer un poco de pollo y un poco de verdura, entonces, pero que en todas las comidas, pues haya proteína, yo creo que Ujú. eso también es muy importante. Y después, a partir de aquí, pues cualquier actividad física, o sea, ya más allá del entrenamiento de fuerza, pues sí, también el salir a andar y el ir en bicicleta, hacer actividades que sean, por ejemplo, pues relacionales, pues entonces en ese sentido también es importante porque al final como seres humanos pues también tenemos la necesidad de estar con otras personas, entonces si se pueden hacer actividades que también nos junten como comunidad, también Claro, nos muy bien. beneficia. Actividades en comunidad, como serían clases en comunidad o buscar cosas al aire libre, ¿no? Ok. Por Con respecto ejemplo, a la proteína, mi madre lleva haciendo ejercicio muchísimo tiempo. Va al gimnasio, no sé, depende. Hay veces que va todos los días, varias horas, y ella comía mucha verdura. Y ella estaba convencida que comía súper sano. Hasta hace unos años que empezó a comer proteína y ahora está obsesionada con la proteína. Todos sus platos tienen que tener proteína y lo ha notado mucho a nivel de ganar masa muscular. vaya, Así que sí, vale, ¿qué te iba a preguntar? Esto ya. Te voy a hacer una pregunta que ya más o menos la has contestado, pero para poder tener la pregunta, perdona.
¿Podemos preparar el cuerpo para que el envejecimiento sea más lento? Podemos preparar el cuerpo para que el envejecimiento sea más lento, si lo podemos preparar con eso, con trabajo de fuerza, podemos mejorar nutrición, mejorar hidratación, dormir mejor, todas estas cosas. Evidentemente no son recetas mágicas, pero al final es comprar papeletas, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, cuantas más cosas de estas hagas bien durante la semana, el mes, el año, pues más probabilidades tienes pues de llegar a más mayor con mejor calidad de vida. Después de los 50, entonces, ¿entrenar fuerza o caminar? Entrenar fuerza, si solo tengo que elegir una, entrenar fuerza. Si puedo elegir las dos, pues entrenar fuerza Ujú. 2, 3 días a la semana. Y desde mi punto de vista, pues entrenamiento de cuerpo completo, ¿no? Ejercicios de empuje, como puede ser press banca, flexiones, ejercicios de tirón, como puede ser cualquier tipo de remo, después ejercicios dominantes de rodilla, que son sentadillas, zancadas, y ejercicios dominantes de cadera, que son peso muerto, kettlebell swings. Estos serían los 4 patrones básicos. Y después, pues si quieres añadir ejercicios para el tronco, para el core, pues aquí, por ejemplo, pues puedo añadir paseos de granjero, ejercicios de estos, por ejemplo, que no sé, yo no soy especialmente fan de hacer los ejercicios abdominales, este movimiento, pues yo no de esto, y aparte que a nivel de la zona lumbar igualmente, pues depende de quién sí, o sea, esto ya depende del grosor del disco que tenga cada uno y son factores genéticos, no se pueden modificar. Entonces, yo por norma general, pues ya no lo practicamos o yo no lo practico y tampoco lo practican mis residentes y ni mis privados, pero más o menos sería eso, un trabajo de fuerza bien estructurado, hacerlo 2, 3 días a la semana, por ejemplo, sería suficiente y después se puede salir a andar todos los días, pues un día pues que sea una cosa que haya alguna cuesta, algún tramo que cueste un poco más, o ir un poco más lento y pues un poco más rápido, un poco más lento, un poco más rápido, ir intercalando cosas de estas, pues sí ¿Y subir que el escaleras sentido puede puede ayudar ayudar. o perjudica las rodillas? Subir escaleras puede ayudar y desde mi punto de vista no perjudica las rodillas. Al final es un poco como todo, ¿no? Si igual si nos pasamos, ¿no? Si dices, vale, pues si subimos, vamos a subir todos los días, venga, escaleras, venga, igual llega un momento, ¿no? Que al final, si yo hago sentadillas todos los días durante 3 meses, claro, igual llegará un momento que mis rodillas también dirán, Vale. bueno, Luis, ¿qué estamos haciendo? Claro, yo desde mi punto de vista, no, claro, al final, por eso aquí entra un poco la periodización, adaptarlo a cada persona, ¿no? Porque al final yo digo, no, pues no perjudica las rodillas, ¿vale? No perjudica las rodillas y seguro que me saldrá alguien y me Claro. dirá, oh, sí, bueno, pero es que yo tengo esto y lo otro, o tengo cierta condición que diré, vale, no, entonces tienes razón igualmente, o sea, mi respuesta es incorrecta, en tu caso mi respuesta es incorrecta. En el global de la población que no tiene ninguna patología en las rodillas, por ejemplo, no, subir escaleras no es Ok. malo de por sí. Entonces, los abdominales han pasado de moda, ¿no? Eso ya no se hace. Se puede hacer, Hay otras pero formas, quiero decir, no, dime. de ejercitar el core que no sea con los abdominales que se hacían en los 90. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, a nivel de isométricos, a nivel de planchas, a nivel de paseo del granjero, cosas de estas, por ejemplo, que al fin y al cabo el abdomen a la hora de, en la mayoría de deportes, o sea, es una cosa que tiene que estar estable. O sea, al final, o sea, relativamente pocos deportes hay un movimiento de core exagerado. A la hora de correr, tú no corres y el core se está moviendo. Es una cosa que tiene que estar lo máximo estable y aparte, cuando más estable está, pues la transferencia de fuerza entre extremidades inferiores y superiores, por ejemplo, es mucho mayor. Entonces, en ese sentido, yo abogaría mucho más por ejercicios en donde el core, como quien dice, o sí, o sea, sí, exacto, el core pues no se mueve, sino que tienes que mantenerte tú en una posición. Por ejemplo, el paseo del granjero es, si tú coges un peso con una sola mano, por ejemplo, andas un rato, pues vas a empezar a notar que por Quema, aquí, por empieza a los lados, quemar. pues lo notas, por ejemplo. Si exactamente. Entonces, ejercicios de estos, ¿no? Que dices que desde mi punto de vista son mucho más seguros porque al fin y al cabo, pues ya no hay el movimiento este de tronco y
trabaja en el core de la forma en la que, desde mi punto de vista, se tiene que trabajar, que es para mantenerse estable y no para moverse en Y en general. muchísimos pueblos existe el camino del colesterol, que están todas las personas caminándolo para bajar el colesterol, pero desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿qué aporta caminar cada día? Claro, o sea, a nivel de, dependiendo del estado en el que te encuentres o dependiendo del nivel de cada persona, pues sí que es verdad pues que a nivel cardiovascular sí que te aporta. Sobre todo eso, que sea una cosa que digas, vale, si yo me voy a andar y puedo mantener una conversación como la que estamos manteniendo ahora tú y yo, seguramente te va a servir de poco. Si es una cosa que dices, vale, pues vamos a un ritmo en el que puedo, si puedo hablar en monosílabos, pues ahí, por ejemplo, estamos en una zona en la que, vale, O aquí sea, esto sí que nos puede aportar. o Entonces, sea, ir a sí pasear que, con tus amigas y pararte a tomar el café y luego levantarte no cuenta como ir a caminar. claro, desde mi punto de vista, no, porque al final, o sea, las adaptaciones que queremos generar probablemente estamos en un umbral demasiado bajo como para que ciertas adaptaciones ocurran si vamos de paseo, pero como quien va a las tiendas, ¿no? Que mira, yo cuando hago un fin de semana, pues que me voy a las tiendas y me paseo un rato y ahora me paro aquí y ahora me paro allí. Claro, si voy a este ritmo, en general, no te de esto. Pero claro, después es eso, depende de la persona, depende de lo entrenado que esté cada uno, cada una. Pues claro, te va a valer más una cosa, te va a valer más la otra. También estamos en lo mismo, en un poco adaptarlo a las necesidades de cada uno. Entonces hay gente que estará muy en forma y que ni siquiera caminar le va a venir bien porque ya está en un nivel en que pues o va a tener que ir a correr, por ejemplo, pero que si no es eso, o sea, la regla como quien dice es si vas caminando y te da para algún monosílabo, pero no para mantener una Vale. conversación, ahí Entonces, vamos si una bien. persona, por ejemplo, sale a caminar cada día, ¿se le recomienda 2 días dejar de ir a caminar y sustituirlo por fuerza? ¿O cuánto sería el...? Si el único ejercicio que hace una persona es salir a caminar, las recomendaciones y cada vez más van hacia esa dirección porque sí que es verdad que antes pues parecía que no, el entrenamiento de fuerza era una cosa que solo los jóvenes pueden hacer entrenamiento de fuerza, pero si ya tienes eso, si tienes 50 60 70 años, pues no, el ejercicio de fuerza ya está contraindicado porque te vas a hacer daño. Pues, al final es todo lo contrario, ¿no? Al fin y al cabo los huesos se refuerzan, tu musculatura se refuerza, entonces que al final es eso, ¿no? Que de hecho, no sé, uno de mis últimos vídeos creo que habla de esto y también que, de que al final, o sea, tomamos calcio, tomamos vitamina D o vamos al sol a exponernos a vitamina D y dices, vale, sí, todo esto está muy bien, pero al fin y al cabo, o nos suplementamos con, depende de qué cosas, cuando dices, vale, tienes el entrenamiento de fuerza que consigue que eso a nivel de huesos, a la hora de prevenir osteoporosis, a la hora de prevenir fracturas, posiblemente sea mucho más beneficioso el entrenamiento de fuerza que no el suplementarnos con o tomar más leche porque aporta calcio, tomar, depende de qué alimento que aporte no sé cuántos, pagando fuerza, eso, lo que comentas, sustituir pues 2, 3 días y trabajar la fuerza en lugar de salir a caminar, pues sí que realmente es importante y O sea que marca la que el diferencia. ejercicio de fuerza puede sustituir a lo que hace la vitamina D en el cuerpo, más o menos. Sí, o sea, claro, al final, si solo nos suplementamos con vitamina D, o sea, al final, si tienes un déficit de vitamina D, la vitamina D te va a servir. Si no tienes ningún déficit, igualmente, que hay gente que dice, bueno, vamos a probar y compraremos estas vitaminas y compraremos, bueno, ya, pero ¿te has hecho una analítica o has hecho alguna prueba en donde diga que te falta esto? Porque si no te falta, al fin y al Sí, cabo, pues es como estirar el dinero, al final, o sea, si no me hace falta, si es como con las proteínas, ¿no? A ver, no sé si el rango, ahora este no es exacto, ¿no? Pero que dices, hay gente que dice, no, si hasta 2,5 gramos por kilo de peso. Pero si llegas a más de esto, por ejemplo, pues ¿qué? Vas a comer 4 igualmente y ¿de qué te va a servir? De nada, si ya tienes suficiente igualmente. Y seguramente con 0,8 gramos por kilo de peso seguramente ya es suficiente. Pero que al final, a más dosis, los beneficios no van a ser mayores o el cambio, como que dice, o sea, la diferencia entre tomar yo qué sé, 0,8 y 1,2, pues es muy pequeña, entonces no te va a suponer un gran cambio a nivel físico, por ejemplo. Pues con los suplementos, pues lo mismo, al final, o sea, si ya tienes suficiente de un
de un micronutriente, pues tomarlo porque sí Muy bien, no te va a muchas ayudar. gracias. He leído que ha salido un estudio hace poco de varias universidades que el ejercicio de fuerza podía retrasar hasta 2 años el envejecimiento cerebral en mayores de 60 años. Entonces, vamos a hacer un juego. Te voy a dar a elegir entre dos tipos de deportes y me vas a decir con cuál te quedas para este público. Empezamos con Tai Chi o Pilates. Vale, o sea, te tengo que elegir entre los dos que me vayas Sí, luego yo diciendo, te te tengo diré que, otros dos y que tú elegir uno. me vas diciendo con cuál te quedas. Vale. Claro, es que ahí, aquí me has jodido, porque es que en verdad no he practicado ninguno de los dos y no estoy muy versado en ninguno de los dos, pero te diría Pilates, yo te diría Pilates, porque sí que hay cierto componente de fuerza, depende de la forma en que se haga, ¿no? Pues entonces yo, desde Pilates mi punto trabaja de vista, pues mucho el core, Pilates. trabaja mucho la fuerza. No sé Tai Chi, la verdad, pero Pilates sí. Pues, no, es que yo Vale, tampoco, pues yo vamos a la ver. verdad es que, por eso te digo que yo pues seguramente Pilates, pero ya te digo, o sea, no he practicado ninguno de los dos, entonces aquí, Vale, pues vamos a sí, ver. bueno, eso, pues. ¿Pilates o yoga? Pilates o yoga, vale. Aquí yo creo que depende de cada persona, porque al final, no sé, para mí, por ejemplo, pues yoga, porque yo a nivel de movilidad voy peor que en otros aspectos, pues a mí sí que en ese sentido, pues el yoga sí me aporta. O sea, no lo practico lo a menudo que debería, pero si hacer estiramientos me parece muy aburrido, pues yo me pongo una clase de yoga de YouTube, por ejemplo. Eso es una cosa que dices, vale, pues yo estoy media hora, 45 minutos y es una cosa que disfruto más. En ese caso, pues, en mi caso, yoga. Pues depende de la persona, pues si dices que es una persona que es que esta persona ya, pues a nivel de elasticidad, pues ya va muy bien, pues probablemente pues se beneficie más del pilates que del ¿Y yoga. yoga o aquagym? Probablemente yo, bueno, ¿y Para una para persona quién? de más de 50 años. O sea, para yoga o aquagym. Para mí, para una persona de más 50, de 60. 50, bueno, claro, yoga. 50, Vale, 60, pero hay para mucha mí gente yoga. apuntándose a aquagym ahora. Sí, sí, no, sí, eso es verdad. Pues, no, sí, mi madre va a gym, ahora no, porque aquí, bueno, en el pueblo igualmente pues es invierno y no hay piscina cubierta, entonces no se puede. Pero que sí, sí, ella en verano pues va a gym 2 veces a la ¿Qué se semana, ejercita con el entonces aquagym? sí, es verdad. Claro, con el gym al final sí que realmente depende del nivel de la persona, pero sí que al estar en el agua y que genera cierta resistencia, pues sí que puedes llegar a trabajar la fuerza y sí que puedes llegar a trabajar a nivel cardiovascular haciendo ejercicios dentro del agua, porque al final es eso. Claro, no es lo mismo moverte fuera que moverte dentro, entonces aquí pues se puede llegar a trabajar eso a nivel de fuerza y a nivel cardiovascular, dependiendo de cómo esté planteada la ¿Y sesión. entre aquagym y natación? Vale, pero Natación. natación hay gente que le cuesta mucho. Es verdad que a lo mejor la parte lúdica de aquagym les permite acercarse más al ejercicio, pero a nivel fisioterapéutico, natación, ¿no? Vale. Sí, para mí, sí, Vale, entre entre aquagym y natación natación. y baile, Entre natación y baile, posiblemente baile, porque al final natación es como algo más monótono en el sentido de que, bueno, es nadar, ¿no? Y ya, o sea, que es prácticamente siempre lo mismo. En baile igual, pues, en ese sentido, pues sí que trabajas más coordinación, trabajas más atención, trabajas ciertos aspectos que en natación, pues, seguramente faltarían. Así que de estos dos, vale, y en yo baile también elegiría está baile. el aspecto de comunidad, el aspecto social que has comentado antes. Pero, por ejemplo, baile en línea también cuenta, Exactamente. o es otro tipo de baile, o recomiendas otro tipo de baile más activo. Baile en línea. No sé qué es baile en línea, pero claro, pero no, claro, yo pensaba en algo, alguna cosa más activa, por ejemplo. Ahora, claro, cuando me has dicho baile, por ejemplo, yo sí que, no sé, tenía en mente alguna cosa en donde fuera, a ver, no hace falta que sea el gran esto y que te vayas a reventar, ¿no? Pero que una cosa que fuera un poco más No sabes activo. lo Pero que... ya te digo, es que baile en línea sí que me has pillado porque Vale, la verdad es que no sé qué vale, es. pues muy bien, muchas gracias. Te cuento, hay gente que no va al gimnasio, al que le cuesta ir al gimnasio. Entonces, ¿qué clases podría encontrar alguien en el gimnasio que sean específicas de fuerza? O sea, que no tenga que hacer por libre, porque hay gente que le cuesta ir por libre, que no se pone a hacer los ejercicios y le va mejor ir en clase. Entonces, ¿dónde podría ejercitar fuerza? Claro, aquí, por ejemplo, ahora que está muy de moda, ¿no? El Ujú. entrenamiento funcional, por ejemplo. Aquí sí que es verdad que si es, por ejemplo, un grupo reducido, ¿no? A
ver, no hace falta que sean muchas personas, pero bueno, si vas 2, 3 personas en donde tengas a alguien que esté formado y que realmente te puedan guiar, porque al final de lo que se trata es de esto. No es solo ir por ir y a ver si levantamos o no levantamos, entonces es una cosa que tratamos de hacerlo por lo menos lo más específico posible para la persona y que sea lo más personalizado también. Entonces, si es un grupo, por ejemplo, relativamente reducido, siempre será mucho más fácil que la persona que, o el profesor en ese caso, pues pueda guiar a la gente y decir, mira, pues para este ejercicio pues utiliza esto, para este ejercicio con este peso, para... Entonces, aquí esto, a mí seguramente como actividades en grupo sería mi primera elección. Después, por ejemplo, están las clases de body pump, estas cosas, por ejemplo, que aquí, claro, ya es una cosa que ya hay más personas, pero bueno, o sea, siempre y cuando puedas elegir la carga, puedas cambiar de peso, puedas, si puedes hacer todo esto, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, porque al final de lo que se trata es de esto, que dices, mira, esta semana, pues cuando hacemos el ejercicio de zancadas, pues lo estoy haciendo con este peso. Si dentro de un mes pues lo estoy haciendo con un poco más, vale, estamos mejorando. Alguna actividad en donde por lo menos hay perdón, de progresión, ya sea a nivel de carga, a nivel de técnica, a nivel de lo hago y me canso menos. Claro, al final sí que hay datos que son un poco más subjetivos, ¿no? Como el que me canso menos, claro, la técnica, pues sí, si eres muy novato, pues de enseguida la mejoras, entonces es una cosa que es más fácil de ver. La carga, obviamente, pues es más fácil, es de lo más fácil de cuantificar. Y después, claro, a nivel de cansancio, sí, sí, tú llevas un diario, tienes todo muy bien apuntado y apuntas pues el carácter del esfuerzo todos los días y dices, vale, pues ahora yo creo que estoy, pero que aún así es subjetivo igualmente. Pero bueno, eso, una cosa en donde tú puedas tener alguna forma de ver Ujú. el progreso. En ese sentido, pues eso, ya te digo, o sea, mi pick número uno es cualquier sitio en donde pueda hacer entrenamiento funcional y después, si tiene que ser un grupo más grande, pues eso, puede hacer body pump, puede hacer gap, cosas de estas, pero en donde tengas alguna forma de cuantificar si estamos mejorando Vale. o no estamos mejorando. Hay gente que cuando va a esas clases en grupo les da vergüenza decir, por ejemplo, que están mal de la cadera o que están mal de las lumbares. ¿Cómo de importante es avisar al monitor o a la persona que te está dando la clase de que tienes ese problema? Claro, desde mi punto de vista es básico porque al fin y al cabo esta persona, pues, que es el profesional o la profesional, pues pueden adaptarlo y pueden decir, "Vale, igual si te molesta esta zona o te hace daño esto, pues el ejercicio tal no es el mejor indicado, pero siempre se puede sustituir por un ejercicio que sea adaptado y que a esta persona pues le vaya mejor y no sienta ningún tipo de dolor. Yo creo que eso sí que es muy importante porque al fin y al cabo, si vamos haciendo una cosa y lo vamos forzando, luego sí que es verdad que el desgaste de esta articulación, esta rodilla, esta cadera, se acelera mucho. Entonces, en ese Puede ser sentido, muy, incluso muy importante contraproducente comentarlo. hacer ejercicios sin avisar. Hay gente también, sobre todo hombres, a los que todavía les da vergüenza ir a las clases en grupo. ¿Cómo sería una buena manera de que ellos pudiesen entrenar? ¿Ir al fisio sería una buena solución? Ir al fisio puede ser una buena solución. Claro, al fin y al cabo, el fisio no es la persona más cualificada para hacer esto, por ejemplo, es la persona que ha estudiado ciencias de la actividad física y del Ujú. deporte, seguramente es la persona más de esto, pero sí, no, claro, al final, o sea, ir a ver a un profesional y sobre todo yo creo que lo más importante es al principio, porque sí que es verdad que hay mucha gente que le da respeto porque dices, o sea, es que yo no sé cómo funciona esta máquina, no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer lo otro. Si tú vas con una persona unos meses, por ejemplo, y dices, vale, pues mira, pues para hacer esto, pues esto o esta máquina se utiliza de esta forma y tienes que cargarlo así o tienes que hacerlo así. Yo creo que luego es como que vas mucho más seguro porque dices, mira, ahora pues ya tengo una base, sé cómo funcionan los ejercicios, sé lo que tengo que hacer, cómo cargarlo y si tienes pues aparte un programa de entrenamiento que digas, mira, pues tal día me toca esto, tal día me toca lo otro, yo creo que en ese sentido sí que puede ser ventajoso eso, ir a un profesional que te oriente, sobre todo al principio, Ujú. para Y en saber tus lo que tienes que cuentas, en hacer. tus canales de redes sociales, pueden encontrar algunos ejercicios para empezar a hacer en casa, ¿no? Sí, tengo algún vídeo que es sobre todo de esto, de gente, de hecho es de... más o menos para gente de la edad de la que tratas tú y que es esto, que hay ejercicios, por ejemplo, pues, para el principio, que de hecho hay cosas que las puedes hacer en casa, por ejemplo,
y no sé, puedes hacer flexiones en pared, o si no tienes, por ejemplo, no tienes pesas en tu casa, porque al final la mayoría de gente pues tampoco tiene, o no tienes bandas elásticas o lo que sea, pues sí que pues cargando una mochila, por ejemplo, pues puede hacer sentadillas, puede hacer peso muerto, puede hacer ejercicio, puede hacer remo, entonces puede hacer varios ejercicios que realmente son beneficiosos, y es eso, o sea que tampoco te hace falta el gran gimnasio, o al principio tampoco te hace falta pues salir a hacer depende de qué. Entonces hay muchas cosas que si te lo preparas bien, pues en casa la mayoría de personas pues tienen cierto material o ciertos objetos que pueden usar a la hora Muy bien, o sea que de aquí el entrenar, por dinero, ejemplo. la falta de dinero no es una excusa, porque pueden hacerlo desde casa con lo que tengan. No, ¿Tú en tu consulta ayudas también a exactamente. gente a entrenar fuerza o tratas más bien patologías? En general, ayudo a personas bueno, no, en general no, porque al final es mentira, o sea, hacemos las dos cosas. Claro, no, porque claro, ahora no, pues estaba pensando en otra. No, nada, he tenido un paciente hoy esta mañana, entonces ahora ya estoy liado. Trabajamos fuerza, pero claro, al fin y al cabo, muchas de las personas con las que yo trabajo, pues son personas que tienen ciertas limitaciones, porque al final, pues, claro, yo no trabajo con gente que dice, vale, sí, cuando yo tenía 20 años tampoco me dolía nada y podía hacer de todo y no pasaba nada. Cuando vas trabajando con gente un poco más mayor, pues, vale, a esta persona pues le duele la espalda, a esta persona le duele la rodilla, a la otra persona le duele esto, pues entonces es que empezar desde muy al principio, por ejemplo, pues igual empezamos con ejercicios isométricos de rodilla solo, o sea que en donde no hay ningún tipo de movimiento, ¿no? Que al final, o sea, pues bueno, fortalecemos la rodilla sin que haya movimiento. Si no hay movimiento, pues lo más probable es que tampoco tengas dolor. Entonces, pues empezamos con esto, después seguimos con ejercicios con un rango de movimiento muy disminuido, por ejemplo, y vamos avanzando. Entonces, en ese sentido, pues es como que trabajamos la fuerza, pero aparte, pues, tenemos en cuenta que esta persona tiene cierta condición que no le permite, por ejemplo, pues, sentadillas profundas desde el primer día, pues bueno, tenemos que adaptarlo y buscamos el seguir trabajando la fuerza sin que esto le sea contraproducente por la lesión o por la condición o por la molestia que pueda tener en aquel momento. ¿Cuáles son las 5 profesiones que más problema de columna generan? Las 5 profesiones. La primera, seguramente las personas que pasan Ujú. mucho tiempo en un despacho sentadas. De esto sí es verdad que parece que no, que dicen, no, es que la persona que trabaja no sé dónde, que tiene que levantar mucho peso, será esta persona. Pues seguramente Eso me no. esperaba yo, una Bueno, respuesta. ya te digo, o sea, no, claro, es que ya te digo, o sea, yo creo que es esta persona porque es una persona que eso, pasa todo el tiempo sentada. Obviamente, la posición en la que está sentada siempre no es la mejor, porque al final, que es una cosa que es normal, o sea, si pasas 6 horas sentado, es imposible estar 6 horas sentado de la forma más correcta posible, como quien dice, o sea, al final, pues el cuerpo se acaba cansando de estar en la misma posición y pues estás más encorvado, o estás así, o estás así, entonces la gente que yo creo tiene más problemas a nivel de espalda, sobre todo a nivel de zona lumbar, es la gente que pasa mucho tiempo sentada. Es posiblemente la gente que trabaja con pesos, aquí sí, pero ya no es por el peso en sí, porque de hecho muchas veces yo lo hablo con residentes privados, lo hablo hasta con familiares, por ejemplo, que es que no, es que esta persona como durante toda su vida ha levantado peso, pues ahora por eso le duele todo. Bueno, ya, pero es que ¿cómo ha levantado el peso este? O sea, al final, claro que sí, o sea, levantar el peso puede no ser lo mejor para depende de quién, puede que sí, pero al final, o sea, si no hace falta tener a un fisio contratado todos los días en una empresa, ¿no? Pero que de vez en cuando, pues, uno fuera y explicara, pues mira, si tenemos este trabajo y tenemos un trabajo que es más bien físico, pues vale, para recoger una cosa del suelo, pues ¿cómo lo hacemos? Muchísima gente pues lo haría con la espalda, ¿no? Que te doblas de allí y lo coges de cualquier forma, pues vale, pues si en lugar de hacer esto, pues utilizas más las piernas, pues la espalda, pues ya no sufre este tipo de carga. Y claro, si es un trabajo, pues claro, si estás 8 horas allí y cada día cargas la espalda, pues claro, llega un momento que, y después, bueno, claro, es que como ha levantado siempre peso, bueno, ya, pero es que si lo hacía de una forma que tampoco era correcta, pero es que si tampoco se lo han explicado, pues claro, tampoco Claro. tienes por qué saberlo. Entonces,
Por eso digo que sería interesante pues en estos sitios pues tener a una persona que de vez en cuando fuera y hiciera formaciones de, vale, pues si tienes que moverte de aquí para allí, pues muévete de esta forma, si tienes que coger peso, pues cógelo de esta forma, si tienes que empujar no sé qué, pues empújalo así. Entonces esas cosas yo creo que son importantes. No sé, o sea, claro, 5 no te Son sabría estas decir. Yo dos. creo que lo más común son esto. Y sí, yo creo que sí. Lo primero, las personas que se pasan mucho tiempo sentadas y las segundas, las que eso, han trabajado con peso, pero por el hecho de que como tampoco sabían cómo moverlo o cómo usar su cuerpo a la hora de moverse para recoger depende de qué, pues luego, claro, sí que es verdad que a veces llegan a cierta Sí es edad cierto y que tienen ya problemas. desde, o sea, antiguamente no, pero ahora ya existen protocolos de prevención de riesgos laborales donde supuestamente tú aprendes el primer día que trabajas, luego ya se te olvida y nunca más te lo vuelven a enseñar cómo te tienes que agachar, etcétera, pero sí que vendría bien de vez en cuando una charla presencial que acerque a la gente a la realidad de cómo puede afectar eso en su espalda. También se me ocurren las Keris, las trabajadoras de los hoteles, que tienen que estar haciendo camas, limpiando, agachándose. También, ¿qué tipo de consejo Mm. darías, por ejemplo, para poder agacharse hacia las camas y dañar lo menos posible la espalda? Claro, aquí, por ejemplo, al final, a mí lo que me gusta de cuando entreno a una persona, por ejemplo, es que hay muchas cosas que tienen transferencia a lo que es la vida real y a lo que es el trabajo. Por ejemplo, si yo cuando hago un peso muerto, yo le enseño a una persona el patrón de peso muerto, que es básicamente un movimiento que se genera en la cadera y en donde la carga recae sobre glúteos e isquiotibiales, ¿no? Los músculos de la parte de atrás de la pierna. Pues si cuando hacemos esto, por ejemplo, pues en lugar de agacharnos de cualquier forma y doblar la espalda, pues te pones en la posición que utilizarías a la hora de realizar un peso muerto, ya una postura que, por ejemplo, eso, a la hora de hacer camas, si tenemos en cuenta que una persona de un hotel pues no tiene la posibilidad, como en residencias, por ejemplo, pues que puedes levantar la cama y bajarla, claro, en un hotel pues la cama es la que es y ya está, esto no lo puede hacer. Entonces, mm, entrenas o si tienes nociones o si sabes cómo puede ser la posición, el setup para hacer un peso muerto, pues es una cosa que dices, ya te protege mucho más que no el vamos a doblarnos de cualquier forma, porque al final, bueno, pues las camas se tienen que hacer igualmente, pero bueno, si lo haces de esta forma, pues es como que ya estás cargando los músculos que realmente tienen que trabajar en lugar de cargar la espalda, que es una zona que en ese sentido, a la hora de soportar ciertas O sea que la cargas, pues es más fisioterapia sensible. también puede ser clave para prevenir. Sí, sí, no, en ese ¿Cuáles son las sentido, yo diferencias creo que entre sí. la Ah, dime. fisioterapia preventiva, terapéutica y de rehabilitación? Preventiva, terapéutica. Claro, preventiva es esto, ¿no? Lo que comentábamos ahora, pues cuando estás en el trabajo, am, cuando estás realizando las tareas de tu vida diaria, pues cómo te mueves, cómo te agachas a coger esto, cómo cargas para mover lo otro. Pues esto sería preventiva. A nivel de terapia, pues claro, bueno, a nivel de terapia sería más como, depende de con la persona, pero no sé, si ya es una persona, pues por ejemplo, pues que ya entrena, pues igual seguir entrenando tampoco le hace falta, pero si le hace falta pues, más una cosa que sea, pues vamos a descargar músculos, vamos a ver cómo te mueves, vamos a ver cómo podemos elastificar esta zona, vamos a ver si tienes alguna descompensación que en tu cuerpo que puede hacer que digas, mira, me duele aquí, pero es porque tu cadera está rotada de tal forma, aquí a nivel de terapia, pues podemos mirar de hacer esto o lo otro para que mejores y para que después, pues en tu deporte, pues tengas menos Ujú. molestias y tengas menos problemas. De ¿Y rehabilitación. qué me has dicho lo último? Rehabilitación, por ejemplo, una persona que tiene rotura de ligamento cruzado anterior, por ejemplo, pues antes de la operación sí que se les dice muchísimo, a ver, puedes hacer ejercicios isométricos, puedes hacer, depende de qué y depende de en qué fase, pues claro, cargar tampoco puedes cargar, pero sí que es verdad que eso, mantener la masa muscular, muy importante porque lo que comentábamos antes, si durante la operación y después de la operación pues va a estar un tiempo que no puedes mover tanto como esto, pues cuanta más fuerza tengas y cuanta más masa muscular tengas de reserva, pues seguramente más rápido vayas a recuperar y después el tiempo que necesites para volver a practicar tu deporte o para volver a salir a correr, hacer lo que sea, pues será mucho más corto. Entonces, en ese sentido, pues ¿Qué es trabajar esto es isométrico para importante. las personas que no lo sepan? Sí, sí, el ejercicio isométrico es el ejercicio en donde tú trabajas un músculo sin que haya ningún tipo de movimiento. Por ejemplo, si yo me siento en el suelo y me estiro en el suelo o en la cama y pongo
una toalla debajo de mi rodilla, por ejemplo, y trato Ujú. de apretar la toalla, pero pues eso pues es un ejercicio isométrico de cuádriceps. Al final, o sea, lo que estoy haciendo es Pero contraer sin el cuádriceps, mover. contraer el músculo, y entonces aquí no, exactamente, no hay ningún tipo de movimiento. O sea, yo me siento en el suelo, pongo la toalla debajo y trato de aplastar la toalla. Claro, va bien lo de la toalla porque al final te da este feedback, ¿no? Que dices, vale, sé que tengo que hacer, sé lo que tengo que hacer, o sea, sé que el objetivo es apretar la toalla. Estando sentado, por ejemplo, si tú estás sentada y Ujú, aprietas con los pies contra el suelo, pues esto es otro ejercicio isométrico, por ejemplo. Al final no hay ningún tipo de movimiento, pero sí que estoy ujú. cargando los músculos. Entonces, los Y eso ejercicios se suele isométricos mandar para son fortalecer esto. músculo antes de una operación, por ejemplo, o después. Por ejemplo, antes de una operación y después de una operación normalmente también se empieza por isométricos y después eso hay muchas personas que dicen, ostras, es que a mí me duelen las rodillas o me duele esto, me duele lo otro y es que ahora mismo pues cargar, yo no puedo cargar. Entonces yo en muchos vídeos de hecho recomiendo eso. Cuando una persona me dice es que yo no puedo cargar y me duelen las rodillas, pues le digo, vale, pues empieza con estos dos ejercicios isométricos de cuádriceps. Al final, si el músculo está más fuerte, protege mejor la articulación, porque al final, si tienes muy poca masa muscular también, es verdad que todo el peso de tu cuerpo recae sobre, en ese caso, sobre las rodillas. Entonces, cuanta más masa muscular tienes, más fuerza hace o más trabaja el músculo y cae o recae menos carga en tus rodillas. Entonces, por eso también es importante el trabajo de fuerza y sobre todo eso, cuando hay alguna lesión o hay algún tipo algún tipo de problema articular, por ejemplo, pues empezar trabajando isométricos si aún no se puede realizar movimiento, porque es eso, el músculo termina protegiendo la articulación y en ese sentido después sí que puedes empezar con algún ejercicio en donde haya un Muy poco de bien. movimiento. Lamentablemente hay mucha gente que antes de operarse pasa por el médico, tiene una cita de 10 minutos en el que le explican que le van a operar, etcétera, pero no le hablan del proceso que va a haber luego de rehabilitación, se lo encuentran después. Entonces, ¿crees que sería conveniente que pasaran por un fisio antes de una operación para que pudiera informarles sobre esto? Yo creo que sería importante. Lo único que, claro, sí que es verdad que cada vez hay más am, formación o más conocimiento, ¿no? Del trabajo del fisio, pero es que hay muchas veces, y yo, por ejemplo, eso sí que me lo encuentro, por ejemplo, en residencia, trabajando con privados, lo que sea, que hay mucha gente que me dice, oh, es que me duele Ujú. esto, voy a ir al médico. Y que yo pienso, ya, pero es que, ¿y qué te va a decir el médico? Obviamente, o sea, el médico te va a dar una medicina, te va a decir, tómate esto, con suerte, pues si te recuperas bien, pero que al fin y al cabo, si es alguna cosa que es algo musculoesquelético, ¿no? Al final, o sea, el profesional es el fisioterapeuta. Lo suyo sería, pero claro, al final, como aquí por lo menos de momento tampoco no hay tanta cultura en ese sentido, no en el sentido de saber qué hacer en muchos casos, igualmente, o sea, que al final no es culpa de las personas, sino que, bueno, ahora estamos, estamos como estamos y que la mayoría de gente dice, no, es que me duele la rodilla, pues me voy al Ya. médico, vale, y que sí, que ya está bien, o sea, puedes ir porque, mira, al final, si hay algo que está roto, evidentemente, el fisio no te lo va a arreglar, pero que si es solo una molestia en la rodilla, pues lo suyo sería ir al fisio, si quieres, pues aparte de ir al médico, pero sí, ir al Sería fisio, importante. en estos casos, Sí que es yo verdad que creo la figura del que es médico, importante. también en audiología, bueno, en todo, es como el referente y es verdad que si te duele algo o antes de tomar una decisión tienes que pasar por ahí, pero yo creo que también las redes sociales, como has dicho antes, van a ayudar a visibilizar más este tipo de figuras que son especializadas en partes del cuerpo y que pueden ayudar a la gente. He visto en tu cuenta también vídeos sobre cómo ser independiente en labores diarias, por ejemplo, en cómo ponerse unos calcetines. ¿Es posible recuperar la autonomía en labores diarias Mm. que ya se han perdido? Es posible, pero claro, al final es eso, se tiene que hacer de forma controlada también y eso, un profesional, pues que te diga, vale, pues mira, esto lo hacemos así, esto lo hacemos así y buscar la forma de ir integrándolo todo en el día a día. Entonces, claro, si una persona, vale, pues hemos perdido la capacidad de, yo antes podía coger el vaso de aquí y ahora no puedo. Vale, pues entonces igual empezaremos y no empezaremos en que, va, pues sube el brazo así de cualquier forma. Igual empezamos y hacemos ejercicios pasivos, pasivos en el sentido de que yo como fisioterapeuta pues cojo tu brazo y lo muevo para arriba, y lo muevo para abajo, y lo muevo y luego pues si después al cabo de tiempo pues
te molesta menos, pues podemos pasar a ejercicios como hacer la escalerita esta con los dedos, ¿no? Que se recomienda tanto cuando alguien tiene problemas de hombros, por ejemplo, pues bueno, pasamos a hacer esto hasta que vamos recuperando la función y entonces luego pues sí que se puede conseguir llegar a el nivel, igual no 100% al nivel al que estábamos antes, pero que sí que hay funciones que a veces se pierden y que con el tratamiento específico pues sí O que sea se que hay pueden que tener recuperar. paciencia y voluntad. Exactamente. Paciencia y voluntad, tal cual. O sea, hay en muchos casos mucha Pues paciencia vamos a y hablar mucha ahora voluntad. sobre la fuerza de voluntad, porque hay gente a la que le cuesta. Entonces, ¿qué recomiendas para la gente que no es capaz de tener fuerza de voluntad para hacer los ejercicios, sobre todo de rehabilitación por su cuenta? Cuando una persona no es capaz de hacerlo por su cuenta, em, buscar a una persona y si realmente la persona sabe cómo hacerlo, por ejemplo, pues buscar a ni que sea un familiar o hasta una persona que te mantenga, ¿cómo es esta puesto? En el sentido de que y, si yo no lo hago, pero sé que hay alguien que sabe que no lo he hecho, es como que a veces solo con, Sí, ¿sabes? Es que ahora no me sale la sí, sí, palabra, lo entiendo, como una autoridad pero o como... es, bueno, pero sí, bueno, o es que ni siquiera una autoridad, sino que el hecho de que una persona, o sea, que tú puedes decir, mira, a mí hoy no me apetece hacer esto, pero es como cuando tú sales a correr, por ejemplo, si solo no vas a ir, pero quedas con una persona y siempre quedas con esta persona, es como que, claro, yo tengo que ir porque si he quedado con esta persona y hemos quedado hoy a las 9 de la mañana, pues, ¿qué hago igualmente? O sea, un día puedo decir que no porque me encuentro mal, pero si al quinto día esta persona me dirá, pues, ya te pagarás, eso es que no quieres. Entonces, que a veces Vale. eso, por ejemplo, puede ayudar. Por otra parte, después, por ejemplo, el empezar muy poco a poco, porque sí que es verdad que a veces tenemos como este pensamiento no del todo o nada, es decir, o entreno durante 45 Ujú. minutos o si no, no hago nada. Entonces, ¿y por qué no empezamos con entrenar 5 minutos en lugar de 45, por ejemplo? Y de esta forma, pues bueno, 5 pasan a 10, 10 a 15 y ya llegarás a 45. Pero al final, si el objetivo realmente es entrenar y que no es una cosa que digas, no, no es un juego que sea finito, ¿no? Al final, o sea, entrenar es una cosa que mantenerte saludable es por siempre igualmente, o sea, o salvo que estés entrenando por una competición, ¿no? Que en el final no es el, bueno, en general no es el caso ni de la gente de la que hablas tú ni de la gente de la que hablo yo, por lo menos. Pues si el objetivo es seguir siendo lo más autónomo, seguir siendo lo más saludable posible durante el máximo tiempo posible, al final da igual, o sea, prefiero que empieces con 5 minutos o con 3 y que vayas subiendo igualmente. Pues vale, hoy hago 3 pues nada, me voy a andar un poco o hago sentarme y levantarme de la silla 5 veces, pues bueno, pues ya me parece más que no hacer nada. Y al Ujú. final, si lo vas haciendo todos los días, ¿no? Pues bueno, O sea, hacer todo va ejercicio sumando en ese durante sentido. 5 minutos es suficiente. ¿Durante cuánto tiempo? Porque hay gente que se va a agarrar a esto y va a estar 5 minutos durante un año. No, bueno, claro, al final también depende un poco del contexto de la persona, pero claro, al final, o sea, si hacemos 5 minutos la primera semana, por Ujú. ejemplo, y hacemos 5 minutos todos los días, pues a la segunda semana, pues ya igual podemos empezar a subir un poco, ya Vale. podemos estar, subir a 10 o a 8 si quieres. Y ya por acá al mes, pues podemos Ujú. estar en 15 o 20 por ejemplo. Entonces, eso ya depende de la velocidad de cada persona, pero que al final, o sea, no estaremos durante 3 meses y medio, pues en 5 minutos. Eso sí que es verdad Es que me que está viniendo a tenemos la que cabeza alguna intentarlo. persona que puede ver este vídeo y me puede decir, es que Luis dijo 5 minutos. Entonces, No, vale. sí, sí, sí. No, 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 es un buen apunte, es un buen apunte porque sí que tienes razón que mira, si nos han dicho 5 pues ya está. Vamos a hablar de motivación y de adherencia. Muchas personas no son conscientes... Ah, espérate un momentito, vuelvo a empezar. Vale, vamos a hablar de motivación y adherencia. Muchas personas son conscientes de que algo no está bien en su vida, pero les cuesta mucho dar el paso, les cuesta demasiado. ¿Cómo alguien de su entorno, de su familia, les podría ayudar? Claro, eso por ejemplo, pues eso, el tener a un familiar que, bueno, te motive o ni siquiera que te motive, o sea, proponerlo, por ejemplo, tú lo puedes proponer como un juego. No sé, por ejemplo, si tú tienes Ujú. a tu madre y a tu padre y en lugar de decirles, bueno, va, pues vamos a andar o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pues le dices, vale, pues vamos a ver quién se puede levantar más veces durante 30 segundos.
Eso ya depende de cómo sea cada persona, pero por ejemplo, si eres una persona competitiva, seguro que entras. Si eres una persona que, claro, o sea, yo tengo a residentes, por ejemplo, que pues sí, pues por lo que sea, pues por su naturaleza, pues son más competitivos. Entonces, si hay momentos que hacemos sentarse y levantarse, y yo digo, a ver quién aguanta más, pues habrá gente que te hará 20 igualmente, o sea, porque dices, pues yo no quiero perder igualmente, a mí me da igual. Entonces, bueno, pues ya está, o sea, yo ya tengo la Ujú. forma de hacer que esta persona lo haga. Si tienes a un familiar, por ejemplo, pues que es más de ayudar. Hay personas que dicen, "Ostras, siempre que pueden, pues ayudan con esto, ayudan con lo otro". Pues pedirles cada vez que encuentres el momento o cada vez que haga falta alguna cosa, pues otras, ¿me puedes ayudar a hacer esto, a hacer lo otro? Porque al fin y al cabo, o sea, tampoco tiene que ser todo, pues vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer, no, no, o sea, vamos a tender la ropa o vamos a preparar la mesa, lo que sea igualmente. O sea, al final, si lo que nos interesa es que la persona se mueva, por ejemplo, pues buscar estrategias de estas que digas que la persona ni siquiera lo interprete como vamos a hacer ejercicio, porque al final sí que es verdad que mucha gente es como que les genera un poco de rechazo, ¿no? El Sí, ejercicio, la palabra ejercicio. Bueno, es que es una cosa que, y como mucha gente también lo asocia como es una cosa que es un sufrimiento, es un castigo, claro, dice ejercicio y mucha gente dice, pues no, ya lo harás tú. Pero en cambio, pues si lo montas de esta forma, pues parece o que sea, no, pequeños pero ya te digo, a gestos mí del me día a funciona día bastante. como subir las escaleras en lugar de subir en ascensor, coger la compra, hacer la cama, todo esto también está ejercitando el cuerpo. Exactamente. ¿Y tú crees que hay Todo forma eso de cuenta. aconsejar a alguien que no tiene ilusión por encaminar su salud? O sea, hay gente que no, prefiere estar en el sofá, aunque sabe que hay un problema. ¿Qué se puede hacer con estas personas? Con estas personas, claro, aquí, por ejemplo, sí que es verdad que está el componente psicológico, ¿no? También que al final, pues bueno, ya hay gente que en ese sentido, pues igual antes de ir al fisio o ir a la persona que estudió ciencias de actividad física y de deporte, pues igual le renta más empezar con un psicólogo, mirar si hay algún problema de base, por qué a esta persona le pasa esto o por qué no tiene ilusión por hacer, depende de quién. Creo que en ese sentido lo primero de todo es el buscar la raíz del problema, porque si realmente esta persona sabe o es consciente de que hay un problema, pero aún así no tiene el ánimo, como quien dice, para hacerlo, es muy probable que haya eso, un problema de base que Ujú. se debería tratar primero. Pero a partir de aquí, a nivel de actividad física, sí, al final un poco esto, o sea, lo que te comentaba, buscar opciones, buscar un juego, buscar cualquier excusa, lo que sea, para que esta persona pues empiece a moverse y que te digo, sobre todo, lo que más de esto es lo de pequeñas dosis, por ejemplo, o cosas que realmente sepas que a esta persona le gustan. A mí, por ejemplo, también me funciona esto, el de a esta persona, pues, que le gusta mucho hacer esto, pues, igual, depende de que no lo va a hacer porque yo ya sé que no le gusta para nada, pero en cambio, si le digo para hacer esto o para que me ayude con aquello, pues muchas veces de esta forma lo hacen, porque al final yo tengo residentes que no, yo si tengo que bajar a la gimnasia, hacer esto, hacer lo otro, pues yo no quiero bajar. Pero si yo le digo, "Ah, pero piensa que cuando yo voy abajo y allí hay mucha gente y a mí solo no me hacen caso, en cambio si tú vienes igualmente, pues tú puedes poner orden y Ujú. me puedes ayudar". Y después, pues, o por ejemplo, la de, vale, vamos, porque sí que es verdad que hay mucha gente que o es que esto no me gusta, o estoy cansado, o esto me duele, o entonces validar su emoción, ¿no? Pues decirle, ostras, pues te entiendo que te cuesta o entiendo que esto te molesta o que de las rodillas después de tus operaciones pues no estás lo suficientemente bien y que es más difícil para ti, pero si quieres podemos probar una cosa. Probamos de, por ejemplo, pues si hemos de levantarnos y andar un poco, probamos, te levantas, andamos 5 pasos, solo 5, y si ves que Paramos. no vamos bien, Ujú. pues paramos y lo dejamos. De esta forma, por ejemplo, también, o sea, esto, el validar la emoción de la persona, que se sienta escuchada y después proponerle una cosa que sea esto, o sea, una cosa muy, muy acotada. Esto, pues nos levantamos 5 pasos Vale. y si ves que no, pues no. Y después, evidentemente, hay gente que después de estos 5 pues dice no y es no y ya está, porque si yo te he prometido que después será, es que no, pues ya no, hoy no haremos Ujú. nada más, mañana voy a probar otra vez,
pero que en muchos casos, pues sí que es verdad que va siguiendo, ¿no? O le digo, mira, pues llegamos hasta el pasamanos siguiente, ¿vale? Cuando hemos llegado al siguiente, pues seguramente pues llegaremos hasta el otro, porque bueno, al final es como, no, si te digo, vamos a andar hasta el final de todo, me vas a decir que no, pero si te digo, vamos a andar de aquí al siguiente, pues seguramente me digas que sí. Claro, al final, a nivel físico, por lo menos, tratar de buscar cosas de estas, o sea, cosas que Pequeñitas de sean asumir. cosas que pueda hacer, cosas muy cortas, por Muy bien. ejemplo. Exacto. Por ejemplo, yo he trabajado muchos años, bueno, y sigo trabajando y recibimos consultas todavía de familiares que tienen gente con pérdida auditiva, a los que les cuesta hablarles y que saben que se tienen que poner unos audífonos o poner solución a esto, pero no son capaces de dar el paso. O sea, el familiar que lo trae sí lo trae, pero la otra persona está negada. Que no, que total para qué, que total ya se ha jubilado, para lo que hay que oír. Entonces, y eso lo he visto aquí, lo he visto también en rehabilitación de implante coclear y también les pasa a las personas que le dan ejercicios de rehabilitación después de las operaciones en casa y en casa ya no las hacen, ¿no? Si yo ya me puedo levantar, yo ya no hago los ejercicios porque como no hay nadie como vigilándole, entonces desde tu experiencia, ¿crees que es posible ayudar a estas personas o habría que empezar por psicólogo? Claro, yo creo que si en estos casos, en los casos en que eso, la persona sabe que tiene un problema, pero aún así no hace nada al respecto, yo creo que lo primero es psicólogo, yo creo. Y claro, ayudar en ese sentido, claro, a nivel físico, por ejemplo, claro, depende de quién, pérdidas de audición, en cosas de estas, claro, aquí sí que a nivel de fisioterapia, por ejemplo, yo creo que es más complicado. Esto sí que desde mi punto de vista, pues a nivel de psicología para encontrar el motivo, Que por le ejemplo, motive encontrar como a la hacer razón la rehabilitación o... del problema. Muy bien. Vale. A ver un momentito. Vale, un segundo, porque es lo mismo que ya hemos hablado, entonces lo voy a pasar. Vale, yo estoy convencida de que si una persona va al gimnasio y si está mentalizada con su cuidado personal y en mejorar su salud y su calidad de vida en general, no retrasa el momento de ponerse audífonos, por ejemplo, o de hacer ejercicios de rehabilitación, porque es una persona que ya está mentalizada con eso. Entonces, una persona a la que le cuesta es una persona que todavía no está mentalizada en cuidarse, me da la sensación. Vamos a hablar ahora de deterioro cognitivo y de acompañamiento familiar. Entonces, hablemos del papel de los cuidadores. Aquí nos acercamos desde tu experiencia personal. Eres fisio, tienes tu marca personal y trabajas Ujú. también en una residencia. Entonces, cuéntame tu experiencia y háblame sobre el deterioro cognitivo y sobre los cuidadores. Claro, aquí, por ejemplo, sí que hay varias intervenciones que se pueden hacer, ¿no? A nivel de cuidador, que es, ah, sobre todo, pues, cuando hablas con la persona con deterioro cognitivo, pues, te pones a su altura, le miras a los ojos, le hablas calmado, calmada, pues, por ejemplo, pues, escuchar y cuando ellos te hablan, por ejemplo, es como mm, no tratar de convencerles de que si se equivocan de una cosa igualmente, o sea, una persona con deterioro cognitivo, al final, más que convencer es como acompañar, validar a lo que te comentaba antes, al final, o sea, esta persona cuando me dice, me quiero ir a mi casa, ¿dónde están mis padres? Una persona de 80 años, esta persona igual está preocupada o se siente sola o se siente triste. Entonces, puedes preguntar ciertas cosas, pero al final, o sea, decirle eso, no, decir, Ujú, no, si tus padres ya murieron. Bueno, al final, o sea, a esta persona no le aporta nada porque al final, pues, para ella, si ella dice, ¿dónde están mis padres? Pues para esta persona es una cosa que ujú. realmente es real. Entonces, es más de esto, pues, cómo era la relación con tu padre o cómo era la relación con tu madre. Ya, preguntas de estas, en lugar de querer decirles, no, no, no tienes razón y esto no es así, sino que es así. Entonces, en ese sentido, pues, tratar de calmarles Es y común que haya de personas con orientarles. deterioro cognitivo que pregunten dónde está un familiar fallecido o que digan que lo acaban de ver o que hace muchos días que no lo ven. ¿Eso es común? Muchísimo, mucho, mucho. O sea, bueno, al menos en la residencia, o sea, mucha gente, pues sí que es verdad que eso habla de los padres y habla de las madres cuando es eso, o sea, que es una persona que tiene 90 y pico años que dices, vale, no es el caso, pero que al final sí que es verdad que es una cosa, ¿ves? Esto sí que al principio me decía, si alguien si algo me había sorprendido, por ejemplo, pues esto sí que no me lo hubiera esperado. Ves que haya algunos que sí, pero que haya tantos, tantos,
yo sí que no me lo esperaba, el hecho de que mucha gente pues, pide por familiares fallecidos, sobre todo Y en por ese padres caso, y entonces, madres. es mejor no decirles que han fallecido, sino reconducir la conversación hacia cosas positivas, ¿no? De esos familiares. Sí, exacto, o sea, les puedes hablar eso, o sea, si les quieres mostrar fotos, por ejemplo, pues les puedes hablar, les puedes hacer preguntas de cómo era su relación, qué hacían o qué les gustaba hacer juntos, cosas de estas, por ejemplo, pues siempre será mejor que no el decirles la verdad, como quien dice, o sea, a ver, aquí bueno, tampoco me he explicado muy bien porque al final, o sea, lo suyo no es mentirles al final, pero decirles que tu padre ya se murió y que ya de esto igualmente, o sea, es eso, que si no les aporta nada igualmente, pues bueno, ir a algo que sea un poco más neutral o algo que les pueda aportar o algo que les dé pie a hablar de su familiar, porque estas cosas pues sí que en general les van a calmar más que no decirles que ya no va a venir o que ya no está o que ya murió igualmente, porque al final eso lo único que haces es pues les creas más sensación de malestar o más desasosiego en este sentido, entonces no es el objetivo es que la persona esté lo máximo calmada posible y entonces yo creo que es mejor eso, sí, Y o estas sea, personas son el capaces de reconducir. sentir el luto cada vez que tú les recuerdes que esa persona ha fallecido. Sí, bueno, creo que sí, o sea, desde mi punto de vista sí que al final, o sea, es esto, ellos lo viven y lo viven como si fuera una cosa real, o sea, cuando te hablan de eso, de una familia fallecido, de lo que sea, o cualquier cosa que estén bien, no sé, yo tengo a un residente, por ejemplo, o en este caso a un residente, por ejemplo, pues que él trabajaba en un taller y para él aún está trabajando y te habla de las piezas y te habla de esto y que coge menos que qué y bueno, pues nosotros, yo como, pues si sé que él hacía esto, pues hablamos de cómo era cuando tú trabajabas y que hacías esto y que hacías lo otro, entonces bueno, pues él habla y él me cuenta y vamos a buscar esto, vamos a buscar lo otro y de hecho, por ejemplo, pues con él pues sí que hay veces que me cuesta bastante que ande, él, o sea, él puede andar, pero claro, hay veces que cuesta mucho y aparte es un señor grandote igualmente, que entonces, claro, al final, o sea, si se va a levantarse, él tiene que levantar porque él quiere, no lo puedes levantar igualmente, es muy complicado, entonces cuando él me cuenta estas cosas, cogemos y yo le digo, vale, pues si te falta esta pieza, pues podemos ir a buscarla no sé dónde. Y después, por ejemplo, pues de esta forma, Muy pues bien. se levanta y andamos, que de otra forma, pues él está sentado tranquilamente y no de esto, y en cambio así, pues bueno, son formas, ¿no? De que poder trabajar con personas que tienen estas enfermedades, que dices, de otra forma, pues igual, cogerles el punto o hacer que colaboren en depende de qué actividades o depende de qué tareas, pues sería mucho más complicado. En cambio, si les escuchas durante un rato, si hablas con ellos, pues normalmente pues hay alguna cosa que casi siempre te da pie a, Y a todo poderlos esto lo has ayudar a ido nivel físico. aprendiendo mientras ibas trabajando, los compañeros te han ido dando tips, ¿cómo ha sido el proceso de ir aprendiendo el trato con el público en este tipo de cosas en concreto? Claro, por ejemplo, yo sí que hablo con la educadora social de mi residencia, por ejemplo, y, y ella sí que, por ejemplo, ella sí que me introdujo en lo de esto de reconducir, por ejemplo, en lo de que, o sea, decirles, no, o sea, decir, ah, cuando dicen mi padre, preguntan por su padre y dicen, no, no, ya vendrá, ya vendrá. No está Se ve recomendable. que no, o sea, esto no, tampoco, o sea, no, realmente no, porque al final, o sea, estás mintiendo a esta persona, posiblemente después no se acuerde, seguramente, y mira, y al final, o igual después ya se le pasa, pero que en general, pues no, no es recomendable, o sea, es de reconducir, es hacer preguntas, pero decirles mentiras o decir, o si no, también el hablarles como si aún estuvieran aquí, que sí que es una cosa que, como validar que, o dar pie a que lo que ellos creen es de real, tampoco. Entonces, claro, al final, aquí es donde está el equilibrio, ¿no? Claro, hay muchas veces que a mí me preguntan cosas, por ejemplo, y tampoco sé exactamente qué responder, porque al final, o sea, si yo tengo en mente que, vale, no les, para ir bien no les puedo mentir, pero decirles, o sea, decirles que sí, sí, que tu padre sí que está vivo, tampoco de esto que es esta línea, ¿no? Que tienes que ir buscando la forma de decirles algo para que se calmen, pero sin usar depende de qué palabras o sin usar depende de qué frases. Y después, sí, es una cosa que vas aprendiendo, pues a medida de que vas trabajando con unos y vas trabajando con otros, pues yo sé que hay una mujer, por ejemplo, que también por las mañanas está muy ansiosa, siempre llama a su padre, llama a su madre, pues si tú vas, pues yo, como por las mañanas, por ejemplo, pues hacemos con las personas que
son más dependientes, hacemos movilizaciones pasivas, hacemos ejercicio en donde yo les movilizo, pues les cojo las piernas y porque hay mucha gente que no lo puede hacer. Esta persona, por ejemplo, pues si yo voy y le cojo la mano y le pregunto sobre, no sé, o si me dice en algún momento, pues habla de sus padres y después pues dice que como es casi la hora de desayunar, pues que tiene hambre o lo que sea, pues ¿te gustan las magdalenas? Sí, sí, me gustan. Pues, ¿quieres tomar un café? Sí, también, no sé qué. Y entonces, bueno, es como que em, le cambias un poco de esto, ¿no? Y bueno, y hay veces hay días que Ujú. funciona mejor, hay días que no funciona tan bien, pero bueno, sí que en ese caso, por ejemplo, y con esta persona en particular, pues, eso suele funcionar. Entonces, claro, al final es eso, y el tiempo de ir trabajando con personas, pues vas aprendiendo lo que necesita más o menos, pues cada uno y cada una. Y después, por supuesto, que habrá días y días. Hay días que no, que hay poco que hacer, pero bueno, al final, o sea, siempre se intenta, pero sí que es verdad que se va aprendiendo, muchas cosas se van aprendiendo sobre la marcha, porque al final sí que habrá Es mucha un teoría, mundo, supongo, pero que cada persona es claro. completamente distinta. Muy bien, entonces hay hijos que también dicen, es que con mis otros hermanos no regaña tanto, a mis otros hermanos no se queja tanto, y con las personas con las que tienen más confianza, resulta que es a la que más pegas le pone, que no le gusta la ropa que le han puesto, o que se queja de que no están con ellos y son los que más están. ¿Esto por qué pasa? Claro, podría ser, o desde mi punto de vista, yo creo que podría ser un tema de si al final es como que el dicho de que la confianza da asco, pues igual no sé si puede ir por aquí, porque al final, o sea, si eres la persona con la que más estás, pues bueno, normalmente, pues igual contigo, si es una persona que tiene deterioro cognitivo y te asocia más a ti como la persona o el cuidador o cuidadora principal, pues igual contigo, pues se puede permitir o se atreve a permitirse ciertas licencias que con otras personas con las que no relaciona tanto, pues igual no se atreve. Pero aquí, ya te digo, no lo sé. Esta pregunta yo es lo que yo creo que podría ser, pero no estoy, Al final, de no los estoy seguro niños todavía. también les pasa esto, cuando están con sus padres se portan peor y cuando se quedan como con un desconocido, con un familiar no tan cercano, dicen, no, conmigo se ha portado de maravilla. Claro, porque con él no tiene confianza para Mm, montar la pataleta, pero con sus padres sí. Si mm. un familiar te dice, estando en su casa, que se quiere ir a su casa, porque esto también es común, que de repente digan, me quiero ir a mi casa. Aquí también le tienes que decir, ¿tú crees que deberías decirle que ya está en su casa o cómo tendrías que gestionar esto? Si te dice que, claro, desde mi punto de vista, si ya está en su casa, decirle que sí, que ya está en su casa, que Vale, está seguro, que está con nosotros. am, y después, por ejemplo, pues le cambiamos en el sentido de, vale, pues quieres hacer esto o lo otro. Dar, por ejemplo, dos opciones. O sea, dar muchas opciones no, porque al final, o sea, si les dices cinco cosas distintas, igualmente aún es peor, porque es como que se aturullan aún más y aún se bloquean más. Entonces, por ejemplo, pues, ¿quieres beber un poco de agua o quieres que ¿cómo nos sentemos en el sacarles de... sofá? Entonces, reconducirlo así, exacto, sí, reconducirlos un poco de esta forma y ir a, o sea, eso, primero, hacer que se sientan seguros. Entonces, aquí sí que entra mucho eso, el mirarles a los ojos cuando les hablas, el tono de voz, todas estas cosas y después, pues eso, darles dos opciones o decirles, mira, ven, acompáñame, que haremos esto, por ejemplo. Entonces, eso sí que es algo que yo sí que recomendaría a familiares, por ejemplo, pues cuando se encuentran en situaciones de estas que dices, otras que me pregunta esto o me pregunta lo otro y no sé qué hacer, pues sobre todo esto. Y ya luego, independientemente de que unas personas pues dirán esto, dirán lo otro, pero eso, sobre todo, pues tono de voz, mirar a los ojos y después de forma lo más calmada posible, pues tratar de reconducir la situación, igual cambiar de espacio o igual poner una música suave, Mm, alguna cosa de estas, por ejemplo, que le relaje, estas cosas vale, porque cuando hace eso puede también ser, cuando funcionan está bien. pidiendo ir a su casa es porque a lo mejor está nervioso en ese momento, quiere huir de... está preocupado. Exacto, sí, puede tener miedo también. Al final, el problema es un poco esto, ¿no? Que dices, como tampoco es capaz de expresarte qué es lo que le pasa, ¿no? Porque al final, pues, si es una persona que me puedes decir, mira, me pasa esto, me pasa lo otro, vale, es una cosa, pero si no puedes, pues como que tienes que jugar un poco al juego de las adivinanzas, ¿no? Que al final, pues bueno, o sea, y lo que hablo también en últimos vídeos, ¿no? O sea, tiene hambre, tiene sed, tiene pipí, tiene calor,
está incómodo porque en la silla se le clava no sé qué, lleva mucho rato sentado y ya está cansado de estar sentado y por eso te la monta. Al final, o sea, pueden ser mil historias, entonces sí, es que es así, o Y sea, al final vamos a hablar de no queda sobreproteger. otra. Los familiares de personas con deterioro cognitivo sobreprotegen demasiado a sus familiares. Como norma Y general, yo creo que sí. Al cuéntame, final, no, cuéntame. dime. Claro, yo pienso que, Sí, y que sí, esto viene desde la buena voluntad al final, o sea, es una cosa que dices, "Mira, si él ya, que decimos esto lo típico, ¿no? Que dice, no, es que ya tiene cierta edad y aparte, pues si está enfermo o está enferma o lo que sea, pues vamos a hacer que no se canse y que no haga nada y que no haga, pero sí, al final es peor, ¿no? Porque al fin y al cabo es como que lo que estamos tratando de evitar, que es que pierda autonomía, es lo que estamos provocando al no dejar de hacer nada, porque al final si esta persona, pues, si lleva unos zapatos que llevan un velcro y esta persona, pues, se puede agachar y se puede de estos los zapatos, pues, deja que lo haga igualmente, o sea, si no pasa nada, no, o si se puede peinar, pues, deja que se peine. A ver, después si hay situaciones en las que hay peligro, ¿no? Si tenemos que ir a cocinar y en el ujú. fuego, pues bueno, aquí igual tampoco hace falta, ¿no? Pero que en muchas situaciones del día a día, por ejemplo, pues bueno, pues paramos la mesa, hacemos esto, hacemos lo otro, y que después también muchas veces, pues por comodidad, como es más rápido, si yo lo hago tardo 2 minutos y si lo tengo que hacer con él o con ella, pues tardo 10, pues claro, Claro, también hay veces que al final dices, un cuidador eso también está todo el influye. día con esa persona y es verdad que a veces acaban un poquito cansados y es totalmente comprensible, pero ese tipo de acciones pueden afectar Completamente. negativamente a la independencia o la autonomía de la persona con deterioro cognitivo. Vale, pues vamos a ver. Definitivamente, entender por qué está reaccionando de una forma u otra un familiar con deterioro cognitivo puede ser crucial para anímicamente el familiar que le está cuidando. Los cambios, bueno, para una persona que le está cuidando, porque una persona que cuidadora se puede sentir muy frustrada ante estas situaciones y yo creo que entender lo que estás explicando y lo que explicas también en tus vídeos puede ayudar a relativizar y a no tomarse tan a pecho como algo personal lo que está pasando, sino entender de dónde viene cada cosa y al final eso te libera también mentalmente de una presión que ejerce el hecho de Mm, cuidar. Entonces, vamos mm. a hablar de cómo se enuncian las frases, de cómo el hecho de cómo enunciar una frase puede afectar de una forma u otra a una persona con deterioro cognitivo. Por ejemplo, el hecho de dar órdenes, ponte los zapatos, haz esto. ¿Cómo se podría cambiar esto para que sea más positivo? Claro, dar órdenes como norma general es como que es eso, o sea, le genera más estrés, le genera más incomodidad a la persona con deterioro cognitivo. Yo lo que siempre hago es, Ujú. ¿qué te parece si? O sea, yo empiezo todas las frases con, ¿qué te parece si? Después, por supuesto, pues claro, corres el riesgo de que te digan que no, pero que al final, si les dices que, pues, haz esto, haz lo otro, o sea, que a ninguno le gusta que le manden y además depende de la forma que se dice, porque hay muchas veces, pues bueno, que cuando ya impones, pues ya, ya es el hecho de imponer y el hecho de usar un tono, pues que igual ya no es el más adecuado, pero porque eso, al final, o sea, pues claro, cuidar 24/7 también desgasta mucho, al final, o sea, yo estoy en la residencia un rato, cuido de una persona todo el rato, todos los días o todas las horas del día, entonces, claro, eso sí lo entiendo, pero ya te digo, yo empiezo siempre con ¿qué te parece? Porque eso, desde mi punto de vista, baja mucho las defensas y es mucho más probable que la persona pues te termine diciendo que sí, si le propones, en lugar de sí. Y que si una cosa, por ejemplo, no se puede hacer, nosotros tenemos pensado el día de una forma, a esta hora ducha, a esta hora coma, a esta hora que no sé qué, a esta hora... Pues si hay una cosa que ahora mismo no se puede hacer y la tenemos que cambiar, tenemos que hacer pues primero que coma y después que se duche, tampoco no pasa nada igualmente. O sea, ¿qué te parece si hacemos esto? No, vale, pues ¿te parece pues que vayamos a tomar un café? Sí, vale, pues ya está, o sea, y no pasa nada igualmente. O sea, hemos cambiado una cosa y después ducharemos. Que después por lo que sea, pues cuando decimos otra vez, ¿qué te parece si vamos a la ducha? Pues es que no otra vez, pues bueno, o sea, pues limpiamos, hacemos una cosa que sea más por encima, ¿no? Que Ujú. o igual no será lo perfecto quizás, no, pero bueno, hemos hecho algo por lo menos. Entonces, yo creo que es esto de el qué te parece y después ir dando opciones y que si una cosa pues no sale exactamente como nosotros teníamos planeado, que tampoco pasa nada. En ese Porque el sentido, hecho pues también de yo decir creo que qué sí que te es importante. parece y en lugar de ordenar, afecta a cómo se siente en su autonomía, en su independencia. Exactamente, al final es como que te da a elegir, ¿no? O sea,
tú puedes seguir siendo autónomo, tú puedes seguir siendo el dueño de tu vida porque nadie te está Ujú. diciendo haz esto y haz lo otro. Te están preguntando qué quieres hacer. Entonces, que es completamente distinto a haz esto y haz lo otro. Al final, o sea, eso, y que eso yo creo que pasa con prácticamente todo el mundo. Ya no una persona que tenga deterioro cognitivo. A mí no me hace falta que me digas qué te parece, sí, pero bueno, al final, o sea, que las cosas se pueden Ujú. decir de muchas formas distintas, ¿no? Y que evidentemente, pues como personas humanas, pues, lo aceptamos de mejor Consulta. grado, pues si nos lo consultan o depende de la forma en la que nos lo transmitan. Has vivido en primera persona la... Perdón, un momentito. Imagino que esto lo has vivido en primera persona en la residencia. Hay gente con deterioro cognitivo que se defiende atacando y los que lo reciben, los que lo acaban recibiendo son las Ujú. personas cuidadoras. ¿Qué les dirías a estas personas para poder relativizar estas palabras? ¿Qué les diría a las personas cuidadoras? Vale, a las personas cuidadoras, al final, bueno, lo primero de todo, esta persona, ¿por qué nos está atacando? Por ejemplo, si estaba unos días que no lo hacía y ahora lo hace, ¿por qué? A ver, no es tan fácil como esto, ¿no? Pero si de alguna forma podemos identificar alguna cosa que antes no se hacía y ahora se Ujú. hace o hoy se ha hecho, por ejemplo, pues también puede ser una forma, ¿no? Porque yo tenemos a un residente, por ejemplo, que los primeros días que entró nos decían, no, es que es muy agresivo. Esta persona es una persona que tiene deterioro cognitivo. Le pusieron, él estaba acostumbrado a dormir con su mujer. Evidentemente su mujer no está allí. Lo pusieron en una habitación a cierta hora de la noche, pues porque como hay gente pues que los van a cambiar, lo que sea, pues entraron unas personas allí, empezaron a desnudarle, como que te Claro, dice, pues entonces, claro. Y después es que es agresivo. Bueno, ya, pero es que si yo estoy ahí, que estoy despistado y enciende la luz en la noche y me, claro. pues coño, pues también me voy a defender, ¿o qué te piensas? Entonces, no es que esta persona sea agresiva, es que si cuando antes de hacer eso, cambiar sí tiene que cambiar igualmente, pero podemos entrar y podemos decirle, "Ah, señor tal, venimos a hacerle esta cosa". Y entonces, bueno, es como una cosa que dices, vale, igual no digo que lo acepte de buen grado solo porque se lo contemos, pero que por lo menos, pues, estamos informando a esta persona, porque posiblemente tampoco nos entienda, pero bueno, por lo menos le estamos informando y lo hacemos de una forma que dices, vale, es Ujú. un poco menos invasiva. Entonces, claro, si entramos así de cualquier forma y pim pam, pues claro, y luego no, es que ves, es agresivo, es agresivo. Bueno, no, no es Claro, agresivo, pero totalmente. hacer lo que harías tú si te hicieran O así, sea que claro. hay que entender que cuando una persona se pone agresiva, generalmente hay un porqué detrás. No es me pongo agresivo porque sí. Sí, o sea, el comportamiento de estas personas es que nunca o casi nunca es al azar. O sea, no es una cosa que digas, hoy estamos así, hoy... No, no, o sea, es una cosa que hay, que después lo podamos descubrir o lo sepamos, será otra cosa, pero que no actúan por actuar y que no actúan al azar, son Muy bien, pues ya seguro que no. estamos casi Entonces, acabando. Vamos a retomar la importancia del ejercicio físico, esta vez enfocado a las personas cuidadoras. ¿Hasta qué punto puede ayudar el ejercicio físico a una persona que tiene la carga mental de cuidar a un familiar con deterioro cognitivo? muchísimo, yo creo, porque al final, si tú cuidas a esta persona, por ejemplo, ya tanto a nivel psicológico, pues lo que comentábamos, el hecho de hacer ejercicio, pues ya te ayuda a la hora de poder regular el estrés. Posiblemente esta persona pues, pueda dormir mucho mejor por las noches, a nivel de ansiedad. Y después también hay un factor que es muy importante también, que al final, si yo tengo que levantar a una persona todos los días y yo estoy más en forma, claro, levantarlo o Ujú. levantarla, pues me va a costar bastante menos. Al final, o sea, yo, no porque, no sé, a veces yo lo hablé con compañeras, ¿no? Claro, es que me dicen, no, es que a mí levantar a esta persona me cuesta mucho. Bueno, porque tú, por ejemplo, pues, tampoco estás acostumbrada a entrenar, no haces depende de qué. Entonces, claro, a mí me cuesta menos o poco porque bueno, también entreno más. Entonces, bueno, hacemos cosas diferentes, ¿no? Que dices, vale, al final, si eres una persona que cuida y realmente, pues también eso, trabajas la fuerza, pues a la hora de realizar tus tareas diarias, que son mover a esta persona, ahora levanto los pies, ahora lo tengo que ayudar a levantar porque puede, pero solo a medias, y tengo que hacer fuerza por aquí, tengo que hacer fuerza por allá. Claro, es que luego me duele el hombro, y luego me duele la espalda, y luego me duele. Vale, claro, si estamos más preparados para poder hacer todo este trabajo físico, Muy bien. pues O sea, mucho físicamente mejor. nos ayuda y mentalmente también el ejercicio sin duda ayuda a despejarse y Muchísimo. a descansar.
Pero hay muchas personas que tienen un problema que es cómo voy a ir al gimnasio y le voy a dejar solo. ¿Darías que se plantearan ir al gimnasio o actividades de forma conjunta? Por ejemplo, si fuese su pareja o si fuese su padre, pero que fuese relativamente autónomo. ¿O crees que es más recomendable que fueran solos, que buscaran una forma en la que ir solos? Claro, aquí se podría hacer, por ejemplo, de forma conjunta, pero yo creo que también está el componente que también es muy importante de poder desconectar y hacer alguna cosa Ujú. solo para ti. Porque al final, si ya estás mucho tiempo o estás prácticamente todo el día con esta persona, no hay ningún momento en que digas, mira, tengo 10 minutos o tengo 20 minutos para poder desconectar, para poder hacer alguna cosa que no me requieras estar pendiente de él. Entonces, ya sí que muchas veces es muy difícil porque sí que últimamente estaba hablando con gente y me lo comentaba, me decía, no, es que yo ya me gustaría y yo le proponía a esa persona, por ejemplo, en concreto, a ver si había alguna forma en la que pudiera encontrar a alguien, por ejemplo, pues que la cubriera durante, que sean 20 minutos igualmente, y poder, no sé, pues sales a dar un paseo o meditas un rato o haces lo que sea. Y me dijo, es que yo es que ahora mismo no tengo los recursos o no tengo la capacidad pues para poder hacer eso. Entonces, eso sí que lo entiendo y sí que es una realidad, pero yo creo que en ese sentido, si se pudiera hacer y pudiéramos tener un momento para nosotros mismos de no tener que estar pendiente de la persona que estamos cuidando, pues desde mi punto de vista sería mejor En hacerlo estos solos, casos también en ese está el caso. factor de la culpabilidad. Es decir, que si lo dejo ahora con una persona extraña o si lo llevo a un centro de día durante unas horas, como que se va a sentir peor. Entonces, esto es un tema también que no sé si habría que tratar más con un psicólogo, pero tú has vivido en primera persona la culpabilidad de los familiares. Sí, bueno, claro, al final las personas, hay mucha gente que, claro, cuando dejan a su padre, a su madre en la residencia, pues claro, sí que es verdad que sienten eso, ¿no? Como Ujú. que es que lo estoy abandonando. Que dices, claro, a ver, sí que por una parte, pues claro, hay el hecho de que dejas a una persona en un sitio en donde evidentemente pues no es su casa, pero claro, que también si no puedes hacerlo todo tú, o al final, pues bueno, yo entiendo que muchas personas también tienen marido, Trabajan. mujer, tienen hijos, tienen entonces trabajo, entonces claro, al final, o sea, y que si la persona pues más o menos se puede valer por sí misma, muy bien, pero que si llega un momento que es un riesgo para su seguridad, al fin y al cabo es mucho mejor que estén o con una persona en casa o que estén en una residencia, básicamente pues porque tienes médico, tienes Oficios. enfermeras, hay auxiliares, hay trabajador social, fisio, entonces tienes a un conjunto de personas y que al final, o sea, si le pasa cualquier cosa, ya no es ni tengo que llamar al Todo hospital ahí. o no, o sea, es que tienes a prácticamente todo el mundo allí mismo, entonces yo creo que no es una mala idea, pero sí que es verdad que es eso, que a veces cuesta mucho, pues eso, que las personas pues se quiten eso, sobre todo el hecho de que sienten que están abandonando a su familiar mayor o a su pareja o a su padre o a su madre, y sí que Pero es verdad pues desde el que es punto de duro. vista de dejarlo una hora, por ejemplo, al día o 3 veces a la semana para poder ir al gimnasio o poder ir a algo para ti mismo. Sí puede hacerte sentir culpable, pero también el hecho de que tú estés mejor físicamente y mentalmente te va a ayudar a estar mejor para esa persona. Completamente, sí, al final es que eso, o sea, la razón por la que es bueno, pues, tener tiempo para ti es porque al final también puedes cuidar mejor igualmente, o sea, si tú estás cuidando a una persona y tú enfermas, ¿quién va a cuidar de esta persona, no? Al final, o sea que, claro, es una cosa que también dices, vale, sí, vamos a cuidar y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero es que si tú petas igualmente, o sea, Ujú. y eres la única persona que la cuida, pues realmente sí, o sea, te renta mucho más tener a esta persona pues, o contratar a una persona que venga una hora a casa o que vaya una hora, pues eso, a un centro de día, para que tú puedas hacer eso, pues desconectar, puedas hacer deporte, puedas meditar, puedas ir a dar un paseo, bueno, lo que Ujú. sea, con lo que cada uno desconecte. Pero que al final yo creo que sí que esto es muy importante porque es que si uno mismo no está bien, es que Totalmente. cuidar se hace mucho más El difícil. ejercicio físico y la alimentación puede ayudar en esa culpabilidad, puede fortalecerse la mente a través del cuerpo. Yo creo que sí, o sea, al final, o sea, realizar actividad física, con la alimentación, dormir mejor, todas estas cosas, pues sí que en ese sentido pueden ayudar a la persona que cuida a sentirse mejor con sí misma, consigo Y por mismo. último, y aprovechando que trabajas en una residencia, me gustaría saber qué opinas del nuevo modelo de residencias del co-living para adultos.
¿Lo ves viable? A mí me han contado, ha habido pacientes que me han contado que hay peleas en las residencias, que hay muchos cotilleos, hay tramas. No sé si lo ves viable que haya gente más mayor que está bien de salud, que está físicamente bien, pero que vivan en conjunto con otras personas de su edad. Vale, porque esto sí que no sé, o sea, co-living, ¿tú entiendes, por ejemplo, que haya dos personas que Bueno, pues vivan es en la que misma habitación? creo que hay diferentes O tipos. como, Creo es que que hay no como sé, pequeños es que, apartamentitos en los que puede vivir cada uno en su vale, habitación, pero que luego hacen sí, las eso sí. actividades en común, y que hay otros que comparten habitación. Vale, claro, yo por ejemplo, nosotros tenemos a gente, bueno, la mayoría de las personas de nuestra residencia viven Ujú. en habitaciones de dos personas, entonces la gran mayoría, y claro, al final también depende mucho, desde mi punto de vista, sí, es una cosa que es completamente viable, lo único que encontrar a personas que te encajen es lo que a veces pues se hace un poco más cuesta arriba, porque al final depende mucho de la forma de ser de una persona, de la otra persona. Al fin y al cabo, no hay nadie que se lleve bien con todo el mundo. A mí no me cae bien todo el Normal. mundo y yo no caigo bien a todo el mundo, eso seguro. Pero que al final, entonces, yo creo que lo que cuesta más es eso, pero cuando encontramos a gente que realmente encaja, nos va muy bien, porque al final teníamos a una residente, por ejemplo, pues que estaba, o ahora mismo, por ejemplo, tenemos a una que está un poco más perdida y en cambio tenemos a otra que cognitivamente está muy bien y pues entonces una pues ayuda a la otra, pues le dice, no, no, mira, hacemos esto, hacemos lo otro, ahora nos toca hacer no sé qué, ahora vamos a desayunar, ahora. Entonces, en ese sentido, pues en esta habitación pues lo hemos podido encajar bien Ujú. y estas dos personas se llevan muy bien. Luego habrá otros casos en los que pues las dos personas pues por lo que sea pues no haya tanto feeling y en ese caso pues sí que es verdad que cuesta un poco más, pero en general y al final como en mi residencia pues hay una planta en donde hay las personas que son como más dependientes, por ejemplo, a las que les tienes que ayudar más, dar la comida, y en la otra parte hay la gente que es más independiente, entonces aquí sí que se trata de buscar a personas que más o menos tengan el mismo perfil a la hora de ponerlos en una u otra habitación. Eso sí que, en donde estoy yo por lo menos, pues sí que se tiene muy en cuenta que eso, pues más o menos las personas pues tengan un perfil similar y después hay eso que al final, o sea, pues bueno, a veces nos encajan mejor, otras veces pues cuesta un poco más, pero yo sí, en Ujú. ese sentido Pero sí también que lo veo factible, eso sí. hacen cambios de habitaciones si, por ejemplo, no coincides con el perfil, se te puede cambiar de habitación con otra persona. O sea que se tiene en cuenta mucho el perfil para que tú puedas encajar con la persona que te Sí. acompaña. Muy bien. ¿Y crees que gente que está acostumbrada a vivir sola puede favorecerse de esta nueva especie de retiro dorado, del coliving? Hay gente que sí y hay gente que no, pero porque... bueno, no. Porque, claro, al final hay personas, por ejemplo, que estaban muy, muy acostumbradas a vivir solas, ¿no? O que igual eran personas que necesitan menos Ujú. de contacto con otra gente y que a veces las llevan a residencia y algunos familiares no esperan que su padre o su madre, pues, que estaba en casa tranquilamente sin tener mucho contacto con el exterior, pues ahora vaya a la gimnasia, baje a hacer no sé qué actividad con no sé quién y baje a hacer no sé cuántos y que después se vaya a jugar al dominó y dices, vale, pues que tú preguntas a esta gente y cuando estaba en casa, ¿qué hacía? Y no, él salía, pero salía a comprar el pan y volvía, ¿vale? Pues tampoco vamos a pretender ahora que pues que se Claro. integre y que hable con 70 personas. Si antes no lo hacía, entonces, claro, esta gente Ujú. igual les va a costar un poco más. En cambio, hay gente que es súper abierta igualmente y que dices, mira, es que antes estabas en casa, estabas solo, te podías relacionar con muy poca gente porque igual vas con andador por tu casa, entonces eso significa que bajar a la calle te cuesta mucho más porque en la calle pues tienes el bordillo, tienes que cruzar la calle y el semáforo si se pone en rojo cualquier cosa, pues son cosas peligrosas. En cambio, pues estás en un sitio en donde todo es llano, hay Todo el mucha rato. gente, hay actividades a todas horas, como quien dice, y además tienes a mucha gente de tu edad que si cognitivamente encima estás bien, pues puedes hablar con ellos, entonces para esta gente pues es fantástico, obviamente, porque dice, si mis hijos no viven conmigo porque tienen su vida y su trabajo y sus cosas, pues encima estoy todo el tiempo relacionándome con gente y todo el rato puedo hablar con todos, para ellos, fantástico, están Depende mucho de encantados. la Entonces, personalidad. para-
Muchísimas gracias, Luis, completamente. por habernos acompañado. Ya llegamos al final del episodio. Es un placer tener a profesionales de la salud como tú entre nosotros. ¿Te gustaría añadir alguna otra cosa? No, yo creo que con la entrevista, no, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Y estoy muy contento, muchas gracias. Y he estado muy a gusto además, ¿Nervioso? porque al principio estaba un poco de esto a ver qué pasa. Sí, sí, no, pero muy bien, muy bien. Me lo he pasado muy bien Gracias. y Y a muchísimas ti que nos gracias. estás viendo, no te olvides de darle like al vídeo si te ha gustado y de suscribirte en la campanita para poder ver los próximos episodios. Y te animo a seguir a Luis en sus redes sociales para poder ver los consejos que da sobre la actividad física. Muchas gracias, Luis. Hasta pronto.